¿Tú crees que el sistema en el que crecemos, en el que nos educan, nos prepare para ser ricos o pobres? No, todo lo contrario. Para que tengas una idea, una persona tiene 35, 40 bloqueos mentales con el dinero. Empezamos a relacionar que el dinero es negativo, que tener mucho dinero es malo, que el dinero hay que hacer trampa o que los ricos son malos o que esto, que lo otro. Y empiezan todos esos paradigmas. Luego te endeudas en una casa, te dejan hasta acá con el pago, los impuestos, todo este tipo de cosas. Luego el carro, luego las vacaciones, luego Siempre esto. estás endeudado. Te toca trabajar más y más y más. Y yo te voy a decir algo que te va a cambiar muchas cosas. No conozco el primero que tenga 2 o 3 trabajos y se haya convertido en millonario. Eso es cierto. Cuando tú estás detrás del dinero, el dinero huye. Sale corriendo. Sí. ¿Sí ves? Y mi intención con esta entrevista, querido Nayo, es la persona que me está viendo. Tal vez debe un montón de plata, no se le dan las cosas. ¿Qué hay que hacer? Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Alejandro, qué gustazo tenerte aquí. Qué privilegio. Fíjate cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, sí. cómo de repente se empiezan a alinear los astros y terminamos juntos en sobre todo en esta entrevista que para mí más que entrevista es una charla como amigos. Gracias. Porque después de que me platicaste tu historia desde cómo llegaste a Colombia y todo, dije yo, esto se tiene que llevar para que la gente lo conozca. ¿Sabes que yo admiro mucho los latinos que llegan a los Estados Unidos y llegan a buscar el sueño americano? Sí. Y lo cumplen? Y todavía hay mucha gente que está precisamente en ese proceso. Y entrevistar gente como tú, Alejandro, la verdad es que es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Nayo. Primero, agradecerte públicamente por todo lo que haces, por la comunidad, por el amor que le pones a todo, por la pasión, por la parte de la cultura que tenemos en común, de la música, de la camaradería, es que tan bonito eso, ¿cierto? Y bueno, todo lo que has hecho, el hecho de que hayas viajado acá, a verme y todo esto, o sea, para mí significa mucho. No lo tomo, acá decimos for granted, ¿cierto? Como por merecido, por dado. Pienso que es algo que viene de Dios, que te dijo la vocecita, ¿cierto? Ve para allá, así como tantas buenas cosas y alianzas y amistades que se crean es por un instinto que tenemos, el cual yo te digo que tienes muy desarrollado. Muchas gracias. Admiro mucho tu éxito. Y todo lo que hace me parece fantástico. Desde la primera vez que te vi en YouTube, yo dije, yo tengo que estar ahí. Ya ves, yo tengo que estar ahí. Lo que se decreta se termina haciendo. Definitivamente. Así es, claro que sí, querido Nayo. Alejandro, platícame, ¿cómo llegaste tú a Estados Unidos? Bueno, querido Nayo, yo nací en una familia de empresarios. O sea, mi papá fue un empresario del sector gráfico. ¿En Colombia? En Colombia, imprimía libros y estas cosas. ¿Qué parte de Colombia eres? En Cali, Colombia. Primero Cali. Sí. Saludos a toda la gente de Colombia que amo el país y amo su gente. Gracias. Y bueno, yo nací ahí. Hay cosas de lo que yo conozco de tu historia que son muy similares. Y es la relación padre-hijo. Y en mi caso también con mi madre. Por mi parte, mi mamá fue como la persona que cuando yo nací dijo, yo fui como el proyecto de ella. Ella dijo, ok, este 5º hijo voy a enfocarme para que sea un campeón. Ella no hacía nada más. O sea, se olvidó de la vida de ella. ¿Y los otros hijos? Ya estaban grandes en la universidad y esto. Es que yo fui el último. El último esfuerzo, como dicen por ahí. Y me llevaba a todos los deportes. Muchos de esos deportes los practico actualmente. Y ella dijo, yo me voy a enfocar en que él salga adelante. Yo no era buen estudiante, quiero que sepas eso. En el colegio era el indisciplinado, el que ponía apodos, estas cosas. Eras tremendo. Sí. Y peleón y estas cosas que hay veces, de pronto alguien que nos está escuchando tiene un hijo así y dice, no, este sí es algo negativo, ¿no?
que con eso hay que tener mucho cuidado porque mis padres nunca me dijeron eso. Ellos dijeron, eso después va a cambiar y se va a volver un campeón. Nunca me dijeron, es que tú no eres bueno para esto, es que tú no eres... Simplemente dejaron que las circunstancias de la vida y el proceso me fuera como moldeando. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, Alejandro, porque cuando los padres ven en los hijos un potencial a desarrollar, lo dejan ser. Sí. Cuando los padres quieren que los hijos sean como ellos, empiezan a bloquear el crecimiento y el desarrollo de los mismos chavos. Y pasa mucho. Pasa mucho. Y hay veces, muchos padres, si nos metemos en los procesos de los hijos y empezamos a querer inconscientemente, como lo que hacía Henry Ford con su hijo, ¿no? Él quería que él fuera igualito a él. Y resulta que Edsel, por ejemplo, que era el hijo de Ford, él era él. ¿Sí me entienden? No se quería parecer al papá. Hizo y tuvo éxito a su manera. Pero, y lo mismo hago yo con mis hijos. Yo los dejo ser lo que ellos quieran ser. Uh-huh. Entonces, entre otras, eso de la educación financiera es tan importante porque mis hijos, por ejemplo, dicen, yo quiero estudiar actuación. Y yo, estúdialo, hazlo. Yo no te voy a decir que sí o que no. El proceso te va a decir si sí, pues por ahí o no, ¿cierto? Yo nunca me he metido en eso porque qué tal que a un gran actor le hubiesen dicho sea financiero y hoy en día es Tom Cruise, por ejemplo. Sí, y estamos llenos de historias de ese tipo. Así es. ¿Tú qué querías ser de niño? Pues esa pregunta la hago yo regularmente y la hago precisamente, Alejandro, porque quien logra ser lo que soñaba cuando era niño y estaba en su intimidad, para mí es un hombre exitoso. Gracias. Yo quería ser millonario. ¿Tú querías ser millonario? Sí, yo creo que nadie te ha dado esa respuesta. Porque todos eran bomberos, policía, jefe, yo no sé qué cosa, maestro. No, yo dije, yo quiero ser millonario. ¿Y para qué? ¿Para qué soñaba? O sea, ¿cuál era la intención de que un niño quisiera ser millonario? Para manejar mi tiempo, para hacer lo que me gusta, para no tener que trabajar por dinero. ¿Y sabes cuál es la raíz de eso? La raíz de eso es que mi papá tuvo un negocio y fue exitoso y tenía dinero, pero estaba lejos de mí. Y mi papá, que hoy tiene 98 años. Y vive todavía. Y vive. Tienes la bendición. Está con 2 enfermeras, está con chofer, gracias a que yo he tenido éxito, ¿cierto? Mi papá, en cierta forma, ha sido un gran amor para mí, ¿ya? Esa paternidad, esa relación, esa amistad, la tuvimos toda la vida. Entonces, yo quise ser, o tuve ese deseo de ser millonario, porque me permitía tener el tiempo para estar con mis hijos. Mi papá me dio dinero de niño, me dio la mejor educación, todo, pero no pude compartir con él porque él estaba muy ocupado trabajando por dinero. Entonces yo de niño, ya que me lo preguntas el por qué, yo dije, yo quiero ser millonario para tener primero una calidad de vida extraordinaria, ¿cierto? A lo grande, porque querido Nayo, a eso vinimos. Eso de conformarse con que pago la casa, pago el carro y paso raspado al siguiente mes y volvemos, eso nos desenfoca de nuestro propósito. Es decir, Dios nos quiere prósperos, ricos, abundantes, muy buenos mayordomos, ¿ves? Administradores de las finanzas, para que hagamos lo que nos gusta de una forma sana y compartir con nuestra familia. Nunca me lo habían dicho así, Alejandro, sí. Pero tienes una gran razón. Sí. Cuando uno logra una libertad financiera, puede tener el tiempo de hacer lo que quiera en su vida. Exactamente. Pero siempre estamos viendo el dinero como parte fundamental o primaria de lo que hacemos y nunca tenemos tiempo de hacer lo que realmente queremos. Claro. Y yo pienso que como padre, ¿qué es lo que más tú quieres hacer? Estar con tu hijo, conocerlo. En muchos países lo que hacen es que le entregan el niño, que a mí me partió el corazón, te lo digo. Cancelo esa palabra porque no la quise decir así, pero me puso muy triste. A los 3 meses que nació mi hijo, dejarlo en una guardería para ir a trabajar. Yo lo tuve que hacer, ¿ves? Y después me dolió tanto que yo dije, yo tengo que buscar alguna forma de que esto no pase más, porque yo quiero compartir con mi hijo. Te fijas que estabas repitiendo el mismo patrón que a lo mejor viviste en tu casa, que no querías vivir y por eso querías ser millonario. Claro que sí. O sea, el hecho de que tu padre estaba ausente porque estaba trabajando. Exacto. Y tú querías tener a tu padre enfrente. Exactamente. Entonces empecé a, digamos, a pensar. Por eso uno de mis libros favoritos se llama Piense y hágase rico. O sea, yo empecé a pensar, ¿qué hago
y se me creó la inquietud. Bueno, es una historia, digámoslo así, porque yo empecé en el colegio, era muy indisciplinado, pasé a la universidad y empiezo en la universidad a tomar, a fumar, a andar en parrandas y en cosas. Antes de que te me desvíes por el lado de los vicios, sí. ¿Qué sucede con ese niño que soñaba con ser millonario y qué sucede en la etapa en que el niño se hace joven? Porque es cuando realmente nos sacan a nosotros de la esencia de lo que queremos, de lo que venimos a hacer, y empiezas a comportarte como la sociedad quiere que seas. Claro que sí. O sea, yo al estar de niño, ¿cierto? Con este sueño de ser millonario y de crear, el sueño mío era inventarme algo. Yo me tenía en el lavadero de la casa mirando jabón con límpido, con fósforos, con cosas de esas a ver qué salía, ¿no? Y empecé a tener... Ahí va a salir lo que me va a hacer. Voy a hacer el producto que me va a ayudar a ser millonario. Luego empecé a vender. Entonces mi mamá venía a los Estados Unidos y me traía un montón de dulces, M&M's y todas estas cosas, chocolatinas. Y pues yo, pues sí, me comía algunas, pero yo decía, ¿qué voy a hacer con el resto? Entonces las empecé a vender en el colegio. Y empezó a desarrollarse en mí la habilidad de vender. Entonces yo a los 9 años tenía una red de distribución de dulces en el colegio. A los 9 años. A los 9 años. Entonces yo les entregaba, te entrego 10. Entonces 10, por ejemplo, eran 500 pesos, un ejemplo. Cuando él me traía los 500 pesos, yo le daba 100 y bueno, aquí tienes otros 10. Y yo tenía así un montón de distribuidores en el colegio. Y se empieza a crear esa pasión por prestar un servicio, por vender algo, por comerciar, porque cuando yo vi a mi padre de niño ya con una empresa y él compraba máquinas, contrataba personas, hacía proyectos o compraba una bodega o por decir algo, mientras que mis otros 4 hermanos vieron a mi papá trabajando en una corporación. Entonces adivina qué le pasó a mis 4 hermanos. Trabajaron en una corporación y en la misma corporación que trabajó mi papá. Fíjate, nada más. Y todos están relacionados hoy en día con las artes gráficas. ¿Tú crees que hay una relación en lo que termina siendo el hijo conforme lo que vio en el papá? Sí, sí. O sea, que nosotros como padres, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos nos superen en lo que nosotros hicimos? Ahí hay que cortar algo, porque lo que vemos es a nuestros padres trabajando duro por dinero. Empleados, no hay tiempo, hablando negativo respecto al dinero, no alcanza, no esto, no lo otro y aquello. Entonces, si uno empieza a hablar diferente sobre el dinero, si empieza a comportarse diferente con el dinero. Mi papá, por ejemplo, tuvo una empresa y él me empezó a llevar allá desde niño y yo empecé a desarrollar la disciplina del trabajo. Luego, ya cuando fui 16, 17 años, yo entré a la universidad a los 16 años. A estudiar economía. ¿A los 16 años? A los 16 años. ¿Cómo entraste a la universidad? Porque era muy nerd. A ver, entonces, ¿de dónde pasa el niño indisciplinado que hacía muchas cosas a entrar a la universidad a los 16 años? ¿Adelantaste la prepa o qué? Sí, porque yo paré lo de ya los malos hábitos, ¿cierto? Tenía momentos de lucidez de que empezaba a estudiar y entendía más rápido y cosas de estas. Y salí del colegio y al mes ya estaba en la universidad. O sea, yo no quise parar. Yo quise estudiar economía porque quería que me enseñaran a volverme rico. Imagínate esto. No quitaste el dedo renglón. No. Y ya traías la inercia de la comercialización. De la comercialización. Ya la traías con los dulces, etcétera. Y vi a un papá empresario. Entonces yo dije, yo quiero ser así. O sea, yo quiero tener ese patrón. A ver, Alejandro, contéstame algo. Si tú ves a un chavo que es sumamente inquieto, que se la pasa poniendo apodos, sí, que se la pasan sacándolo del salón por ser tremendo. Al sol, de hecho, me sacaban al sol. Váyase al sol y quédese ahí. Es que antes los castigos eran tremendos. Eran duros. Sí. A mí me tocó que me sentaban, que me hincaron con fichas en medio del patio para que todos vieran que había hecho algo malo. Sí. Así ese era yo. Sí, ahora hacen eso y los demandan. Sí, o sea, ahora claro. es increíble cómo han cambiado las cosas. Sí. Pero bueno, y te lo pregunto por toda la gente que tiene hijos inquietos en casa. Esos hijos inquietos es porque traen una revolución mental que los va a llevar a otro lado si los encauzas. Así es. No se quieren, eso es la palabra que estaba pensando, no se quiere dejar encauzar. Que muchas veces
digamos, la academia o la escuela lo que quiere es volvernos cuadriculados. Y el producto que sale de la academia muchas veces no es el mejor. O sea, de los colegios y de las universidades. Si no, todos serían ricos, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, no nos hablan del dinero, no nos hablan de administración, no nos hablan de acciones, no nos hablan de propiedad raíz, no nos hablan de negocios. Simplemente de cosas históricas, fechas, de guerras, de situaciones, de números que hay veces ni siquiera utilizamos en la práctica. Es cultura general. Es cultura general. Entonces yo estaba confundido. Yo decía, bueno, yo quiero estudiar, quiero ser el mejor estudiante. No lo fui gran parte del bachillerato. La primera parte de la universidad tampoco. Pero ¿dónde entra la parte que dices que te volviste nerd? Ya te voy a decir. Yo en el colegio tuve buenos resultados, pero era muy indisciplinado. Es decir, como que saca buenas notas, pero no nos gusta porque es muy indisciplinado y muy grosero y todas estas cosas. ¿Listo? Entro a la universidad con esa misma actitud. Indisciplinado, pero le va bien en las notas. Pero al principio ya tema del alcohol y de las rumbas y esto como que le ganó a la parte académica y empecé a tener malas notas y a no tener buenos resultados. Y yo lo que dije, querido Nayo, fue, si yo sigo así, no voy a ser millonario. Ahí está la motivación. Ahí está la motivación. Si yo sigo metiendo alcohol en mi mente, que es la herramienta más poderosa que Dios me ha dado. Estos son razonamientos de alguien de 18, 19 años. No lo voy a lograr. Es bien complicado que una persona de esa edad y en plena rumba, como lo dices tú, llegue a tener... Caiga en cuenta. Caiga en cuenta de esto. O sea. Eso fue la misericordia de Dios. O sea, fue un momento de luz. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes algo, mamá? Yo creo que no me he portado bien y no voy a volver a tomar. Y no volví a tomar. Hasta el sol de hoy. ¿Cuántos años fue eso? Yo tenía 19 años, fueron unos 23 años. ¿Sí? Entonces, llega el otro problema. Bueno, la otra vocecita. Si dejaste de tomar, ¿qué vas a hacer ahora con tu tiempo? O sea, porque eso era una carrera de tiempo completo, ¿no? 3, 4 horas diarias y todo, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer con esas 3 o 4 horas que andabas con los amigotes? Y yo escucho otra vocecita. Ponte a estudiar. Ese fue mi primer salto cuántico, querido Nayo. Porque hay veces creemos que el dinero es una cosa y la salud es otra y el éxito como deportista es otro. No, es un chip. Es el chip de ganar. Es un chip donde tú logras tus objetivos, ¿ves? Y en ese momento de mi vida mi objetivo era volverme un buen estudiante otra vez y tener el primer lugar. Entonces yo en ese momento en que paro la bebida y me pongo a estudiar y me pongo a esforzarme otra vez por leer, por escribir, por hacer estas cosas, pasé de ser el último estudiante a ser el primer estudiante. Y todo el salón dijo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si este era el vago. Sí, él te salía con algunas cosas a veces, pero las notas no eran buenas. ¿Y cómo es posible que una persona que es el último ahora es el primero o el segundo? ¿Qué sucede alrededor de una persona que decide de la noche a la mañana cambiar sus hábitos, cambiar su estilo de vida con la gente que lo rodea? Porque me imagino que todos tus amigos y todos los compañeros de juerga han de haber dicho, ¿qué le pasó a este hombre? Claro. ¿No tuviste presión social? Y lo digo para todos los chavos que nos están Sí. escuchando. Bueno, claro que sí. Ellos me decían... Yo antes les rogaba a ellos para que me dejaran hacer con ellos, en los grupos, ¿no? De trabajo. Que regularmente pasa y empiezas a hacer cosas para poder ser aceptado. Exacto. Pero yo les decía, mire, ¿me puedo hacer con usted? Y ellos decían, no, es que tú no haces nada y esto y lo otro. Mejor no. Ahora se cambió la torta. Ya ellos eran los que me preguntaban a mí, Alejandro, mira, ¿será que nos podemos hacer contigo? Y yo les decía, no. Porque ya la persona que yo me hago, que era un amigo que yo tuve toda la universidad, somos los dos, que éramos los mejores, y ya. Eso es como cuando tú vives en la escasez, ¿ves? Si quieres tener éxito, tú no puedes estar andando con los mismos. Tú tienes que irte a otro nivel. Si tú estás jugando tenis principiante y tú te quedas con los compañeros de principiante y tú avanzas ahora a 3.5 o semiprofesional y esto,
tú tienes que cambiar tus amigos. ¿Ves? O sea, es otro nivel de rendimiento. Si yo empiezo a jugar basquetbol bien y me quedo con los que casi no corren, con los que la pasan mal, con esto, entonces mi juego no va a subir de nivel. ¿Crees tú que con la gente que te juntas es como te haces? Sí. O sea, no es que la gente que te junte, es que tú empiezas a atraer ese tipo de personas. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo soy una persona exitosa. Mira quién está al lado. ¿Sí me entiendes? Otra persona súper exitosa. Y con todo lo que toca lo vuelve oro, ¿cierto? Si eso no fuera así, entonces estaríamos vibrando en una frecuencia distinta y tú lo estarías sintiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando uno se vuelve bueno en algo, tú buscas ese nivel de excelencia inconscientemente. Es una frecuencia que vibra a ese nivel. Y cuando la otra persona no vibra así, tú lo sientes y tú inconscientemente te haces a un lado. Entonces yo dejé todos los, para que me entiendan bien esta parte, yo con los que tomaba ya no me interesan. Con los que andaba de fiesta ya no me interesan. ¿Qué amigos me interesan ahora? Los que quieren ser los primeros. Y eso fue lo que yo atraje. Los que traen la misma visión de lo que tú quieres lograr. Exactamente. O sea, si tú eres un súper estudiante, pero tus amigos todos son tomatrago y estas cosas y vagos y eso, tú no perteneces ahí. Imagínatelo, yo sé que es algo fuerte y todo, pero es lo que es. Sí, pero aquí la presión social es tremenda. Cuando tú decides cambiar, sí, dejar de ser uno de los del rebaño. Eso es parte del paquete. Y cuando tú tienes éxito, no le cae bien a nadie, por ejemplo, pero es mejor tener éxito que caerle bien a alguien. Yo me quité esa barrera, querido Nayo, de la aceptación. ¿Qué dirán? Esto, lo otro. Yo lo que puedo decir es que si uno se enfoca en algo y logra sus objetivos, y tú tienes mucha razón en lo que tú te estás diciendo, el salón completo, algunos le iban y le decían a la profesora de microeconomía, el Alejandro ese es bueno, ¿cierto? Pero la otra vez habló mal de ti. Y la profesora me decía, Alejandro, ¿sabes algo? Vas bien. Yo le dije, ¿por qué? Te tienen envidia. Yo sé que tú no hablas mal de nadie. Yo sé que tú no hablas mal de nadie. Pero están diciéndome que tú hablas mal de mí porque tienen envidia de cómo te has vuelto de bueno. Que tú terminas tu semestre en 3 meses y los demás en 6. Imagínate eso. Entonces yo he visto que eso de la envidia y hablar mal y de crítica y eso son reacciones generales. No es que la gente sea buena ni mala, es de la humanidad como tal. Yo decidí no ser esa persona, sino enfocarme en mí. ¿Ves? ¿En qué tengo que cambiar yo? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué deficiencias tengo? Eso no necesariamente es ser egoísta, simplemente es pensar en que realmente tu beneficio está en lo que tú hagas por ti. Claro, ¿en qué puedo cambiar? La gente nunca va a pensar, voy a hacer esto por Alejandro para que crezca él. Cada quien está pensando en lo mismo. Cada uno está pensando en crecer y en tener el mejor equipo, ¿sí ves? Entonces, fue algo que a mí me dio mucha alegría. Yo dije, lo logré. Era el último, y eso es bíblico. Los últimos serán ¿qué? Los primeros. Los primeros. Real. Yo era el último estudiante, me volví el primer estudiante. Ahora viene otro problema, querido Nayo. Tienes las mejores notas. Eres el que levanta la mano y contesta todo. Pero no tienes lana, no tienes plata. La cuenta de banco está ahí nomás. Yo dije, esto no está bien. Yo soy el mejor economista en la universidad. Entonces, debe ser que aquí en esta parte de la carrera no me explicaron a manejar el dinero. Quiero hacer una especialización en finanzas, que ese es como un major, el nivel que sigue. ¿Por qué la gente que termina una carrera con buenas calificaciones regularmente no genera dinero? Porque me lo he topado muchas veces. Sí. Son grandes genios. Sí. Sí, lo absorbieron que toda la información. Es mucha teoría, es mucho de memorizar, ¿cierto? A mí, yo no puedo hablar mal de la universidad en el sentido en que no puedo decir que nada me sirvió. O sea, yo pienso que nuestro cerebro es un músculo, ¿cierto? Si tú lo ejercitas, él se va alineando para sacar cosas. No necesariamente tiene que ser a través de la universidad, pero yo de tantos números
mi cerebro desarrolló una habilidad para los números. Es como lo que tú practicas te vuelves bueno, ¿cierto? El tema de la universidad es que las personas que te enseñan, los profesores, te enseñan algo que normalmente no practican. O sea, que lo viven desde la experiencia de un libro. Esto dice el libro, yo explico esto, lo paso a los estudiantes, pero no lo hacen en el día a día. Entonces, por ejemplo, cuando yo escuchaba a un profesor hablando de negocios, él explicaba todo lo de la parte de los negocios, pero resulta que él no tenía un negocio. Pasa. Es así. El profesor de finanzas corporativas no tenía ninguna corporación. El profesor de, vamos a decir, de los mercados de capitales, por ejemplo, no tenía ni una sola acción. Nunca había comprado una acción. Entonces se vuelve un tema teórico, que en teoría todo se ve muy bonito, pero al momento de invertir, tú tienes que tener otro tipo de entrenamiento. Entonces yo dije, ok, terminé la especialización con un montón de números, cálculo, integrales, derivadas, valoración de opciones, cosas muy teóricas. Como nerd. Como nerd, ¿cierto? Y yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer plata con esto? Entonces yo dije, tal vez me tenga que volver un asesor. Es lo que yo estaba pensando, o trabajar en el Banco de la República en Colombia, por ejemplo. O trabajar en un fondo de inversión, pero como todo es tan teórico y no tengo ninguna práctica, no sé si vaya a ser por ahí. Mejor estudiamos una maestría. ¿Qué sucede con las personas que nunca terminan de estudiar? Se van a maestría y luego otra maestría y luego doctorado, sí. y terminan dando cátedra. Exacto, teórica. Terminan como profesor y yo pienso que yo iba para allá, ¿ves? Entonces... Lo cual es muy respetado, ¿eh? Claro. No quiero pecar de imprudente, al contrario. O sea, es muy respetado, pero realmente no es el objetivo de tanto estudio. Exacto. Tú no estudias para eso. Pero me doy cuenta en la maestría lo mismo, que es como entrenamientos para personas que tienen un puesto corporativo grande, o muy desde el cuadrante, desde el empleado al autoempleado. O sea, básicamente eso. Y yo dije, bueno, fue una experiencia bonita. Otra vez logré ser el número 1 acá. El tema financiero seguía. Yo decía, o sea, trabajo mucho, pero el dinero no se queda conmigo y no estoy creciendo como quisiera. Entonces llega un momento, no sé si te has visto la película La Sociedad de la Nieve. Yo empecé, si tú me preguntas, querido Nayo, yo lo que empecé a hacer es a salir de las zonas de confort. Es decir, yo trabajé con mi papá haciendo mi maestría y todo esto. Y como tus hermanos. Como mis hermanos. Igualito, todo. ¿Por qué? Porque viene el padre. Era la tendencia. Pero yo dije, si yo me quedo trabajando con mi papá en artes gráficas y estas cosas, como es la empresa familiar y yo soy el jefe y todo el mundo me dice, sí, porque soy el hijo del dueño, yo no lo voy a lograr aquí. Yo no voy a ser millonario si sigo así. Entonces yo le dije a mi papá, porque él ya estaba como haciendo una sucesión y una hermana estaba administrando el negocio. Yo le dije, papá, yo me voy a ir a trabajar a un fondo de inversión. ¿Por qué un fondo de inversión? Porque me ha gustado mucho lo del dinero. Entonces tuve la oportunidad a través de un compañero de la maestría que era el presidente de ese fondo. Él me dijo, Alejandro, tú tienes que trabajar acá. O sea, tienes una genialidad increíble, ¿ves? Entonces yo le dije, yo realmente no quería trabajar allá, pero quería salir de la empresa familiar. Porque cuando tú estás en la empresa familiar, todos tus hermanos te dicen, él está ahí porque no consiguió un trabajo ni nada y quiere quedarse ahí con mi papá trabajando. Eso es como lo inconsciente, ¿ves? Entonces, empiezo a trabajar en este fondo y ya no era el dueño de la compañía, sino que era un empleado. Y ese mundo corporativo a mí me costó mucho trabajo, ¿ves? Yo dije, yo no debería estar aquí. Es deprimente, ¿ves? Llegar a cierta hora, salir tardísimo, reuniones, informes, todas estas cosas. Y yo diseñé varios modelos, de hecho, que todavía están funcionando allá. Pero me daba mucha depresión trabajar tanto y intercambiando mi tiempo por dinero, básicamente, con todos esos títulos académicos. Y yo dije,
tiene que haber algo más, querido Nayo. Eso fue lo que yo estaba buscando. Y yo dije, si sigo aquí tampoco voy a ser millonario, ¿sí ves? Y un día yo estaba así en el escritorio y levanto la mirada y veo el libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo dije, voy a leer este libro. Y lo tomé. ¿Cuántos años tiene el libro de...? Desde el 96. Ya va para 30 años, yo creo. 96. Sí, desde el 96. Y me leí yo ese libro en el 2006. Tenía yo 25 años, ya había terminado la maestría, la especialización, la carrera, el primero en todo. Todavía no había salido absolutamente con nada a los 26 años. ¿Pero ya habías trabajado con tu papá? Había trabajado con mi papá, que me sirvió mucho por la disciplina del trabajo. ¿Y en el fondo? Y el fondo, pues que aprendí muchas cosas y tuve también muchos contactos ahí. Pero no había plata. No había dinero todavía. Me leo el libro y cuando uno se lee ese libro, querido Nayo, ya no ves ese trabajo igual. Tú no quieres ir a trabajar. O sea, tú dices, yo quiero ser inversionista, yo quiero ser empresario. Yo me leí el libro en unas horas. El libro Padre Rico. No pudiste parar. Yo no pude parar. Después de que me leí el libro, yo no hacía sino hablar de eso. Mira que los activos, que los pasivos, que los ingresos de portafolio, que los ingresos pasivos, que el ingreso ganado, que la deuda buena, que la deuda mala, que hay que comprar propiedades y una propiedad te ayuda a pagar la otra y empieza uno ese ciclo. Y yo luego dije, me voy a ordenar el juego del cash flow de Robert Kiyosaki. Y lo pedí en línea y me llegó el juego. Y empiezo yo a jugar, que era como el monopolio. Y yo, claro, y esta es la carrera de la rata. Trabajo, pago cuentas, trabajo, pago cuentas. ¿Yo cómo salgo de ahí? Siendo un MBA, yo no podía salir del rat race. Y casi que cojo ese juego y lo tiro por la ventana, de la rabia que me dio. Pero yo dije, no lo voy a tirar por la ventana, voy a seguir jugando. Salí la primera vez. Repetí otra vez y salí la segunda. Y empecé a jugar todos los días, a ejercitar mi mente. Luego me leí el otro libro, Secretos de la Mente Millonaria, Piense y hágase rico, mi primer millón. Y yo andaba como con 8 libros para arriba y para abajo, querido Nayo. ¿Qué tan importante es leer? Yo te voy a contestar algo. Yo leí muchísimo. Y me llené de toda la información financiera que tú te puedas imaginar de la parte de finanzas personales. A los 29 años yo dije, no voy a leer más. Yo creo que nadie te ha dicho eso. Nunca. Bueno. Y más de que estabas leyendo. Sí, yo dije, no voy a leer más. ¿Sabes por qué? Porque dije, yo no me voy a llenar más de información. Yo voy a poner en práctica lo que he aprendido de esta cantidad de libros, que era una cantidad importante, y voy a hacer que pase con estos libros. Y no lo voy a leer más. Y no volví a leer más. Imagínate eso. O sea, claro, yo sí escucho audios y estas cosas y veo tus conferencias y esto, ¿sí me entiendes? Pero llega un momento que creo que hasta académicamente, querido Nayo, tú terminas la maestría y un compañero te dice, ahora voy a hacer otra maestría. O sea, se vuelven... Lo que decíamos de estudiar y estudiar y estudiar. Se vuelven adictos digamos, a estudiar y a ver cosas y esto, pero tú ves y no practican nada. A ver, ¿y qué sucedería? Y eso es una pregunta para analizar. Sí. ¿Qué sucedería si de cada libro podemos nosotros sintetizar lo que podemos llevar a la vida diaria? Sí. La ejecutas y hasta que no veas si realmente puedes o no accionarla, pasas al otro. Así es. Y así al otro y al otro. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Que leíste muchos y decidiste parar para poder ejecutar todo eso. Exactamente. Pero ya tenías mucha información en el regazo y no podemos tener tantísima información sin aplicarla. Claro. Entonces, yo lo que hice fue empezar a repetir, por ejemplo, todos los hábitos positivos. Empecé a cambiar mis palabras, empecé a cambiar mis pensamientos, empecé a pensar en ideas de negocio. Y después de leer ese libro, querido Nayo, en 9 meses hice $1 millón en Colombia. ¿En Colombia? En Colombia. A ver, ¿cómo lo hiciste? Porque muchas veces, y vamos a hablarnos a plata pura, como se dice en México. Te dicen, hice mi primer $1 millón al talto, pero no dicen cómo. Sí, y la gente se queda como que, pues bueno, está bien, pero pues que me diga cómo. Sí. Dime cómo hiciste $1 millón. Bueno, yo
primero empecé a buscar clientes que necesitaran capital y yo tenía un fondo que prestaba capital. ¿Ya? Eso lo aprendiste cuando estuviste en el fondo. Eso lo aprendí cuando estuve en el fondo. No, y no tanto en el fondo, porque el fondo era más de inversión en acciones, sino a través de contactos de personas que me buscaron en mi oficina y me decían, mira, yo tengo este servicio, yo tengo este servicio. Yo empecé a pensar, ¿no? Entonces ahí es buscar quién tiene la necesidad y quién tiene la otra parte. Y quién puede solucionarla. Unir puntas, que tú lo has hecho toda la vida, ¿cierto? Sí. Tú dices, aquí están los juguetes, aquí está el que los compra, yo estoy aquí, sí, ¿cierto? Entonces se crea un brokerage, ¿cierto? Que es la parte pues, de la comisión. Luego te llega esa comisión y ¿qué haces? Entonces yo lo que hice fue, en esa época estaba saliendo público la acción de Ecopetrol. Antes de llegar a esa parte, en el momento en que tú empiezas a conseguirle dinero a la persona que la requería, sí, tú hiciste un ganar-ganar. Sí. El que la requiere, la obtiene, y el que la presta gana por prestarla. Exactamente, por ¿sí? prestarla. Y a mí me pagan una comisión. Exactamente. Entonces ahí trabajas con el dinero de otros. Exactamente. Como le dicen en Estados Unidos, others people's money. Others people's money. Entonces me gano la comisión y la invierto en una compañía muy conocida en Colombia que se llama Ecopetrol, que salió pública por primera vez. Y yo invertí gran parte de ese dinero, de esa comisión que fue importante, vamos a decir algo como $200,000, ¿ya? Pero imagínate, yo tenía 26 años y pasé de ganar $1,000 al mes. Con estos libros me subieron tanto la energía que atraje un negocio que me dio $200,000 de una sola. A ver, te voy a hacer otra pregunta ahí. Sí. ¿Cómo la gente confía en un chamaco de 26 años para soltarle lana en una propuesta que le hace? Bueno, primero yo es una persona que tenía, o que tengo, pues una estructura, tenía, digamos, unos antecedentes ya empresariales y estas cosas, y tenía la energía y estaba explicando muy bien lo que me había propuesto. Ahí entra toda la parte del conocimiento que leíste. Sí. Ahí lo estabas aplicando. Sí. Ahí habías aplicado la experiencia que tuviste trabajando con tu padre, sí, trabajando en el fondo de inversión. Entonces ya no eras una persona que nada más hablaba. Exactamente. No, y fuera de eso, trabajando con mi papá, yo entré a las compañías más grandes del departamento. O sea, yo tenía entrada libre, por ejemplo, a papeleras, a laboratorios farmacéuticos. Entonces yo lo que hice fue aprovechar todos esos contactos y de repente te dicen, mira, tal compañía grande está necesitando dinero y el amigo que acabo de conocer tiene el fondo con el dinero. Y entonces no están invirtiendo en ti, están invirtiendo en la compañía grande que Exacto. requiere el dinero. Entonces, o sea, no tienen que confiar en mí. Yo lo que les estoy diciendo, usted necesita plata, ¿cierto? Sí, aquí está. Y ya el negocio lo hacen ustedes, pero un momentico, fírmeme aquí. ¿Sí me entiendes que es mi comisión? Claro. Porque si no firmas aquí, adiós comisión. ¿Te la da quien pide o quien presta? Los dos. Ah, puedes ganar de los dos. Sí, los dos. Porque a los dos le estás dando un beneficio. Exactamente. Okay. Entonces, eso fue, digamos, algo que proviene de un negocio, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago con este dinero? ¿Me compro un carro, me compro una casa, me compro un montón de cosas y después me quedo sin dinero? No, yo lo que hice fue colocarlo en una compañía que estaba pública en ese tiempo, que de hecho estaban financiando las acciones, es decir, yo pagué una parte y la acción empezó a subir y a subir, a subir, a subir y la misma acción se pagó sola. Imagínate eso. Entonces, cuando yo vi ese crecimiento, yo dije, ok, esta cantidad de dinero se me volvió esta otra y lo vendí y ahí se creó el $1,000,000. Ok. De 200,000 a 1,000,000. Porque supiste meterle adecuadamente a la bolsa. Sí. Lo cual muchas veces te sale peor. También. ¿Cómo tomas la decisión de a quién invertirle en la bolsa? Porque para mí eso es un mundo desconocido. Sí. Yo realmente tengo 35 años siendo financiero, pero no invirtiendo en la bolsa. Ya. Son cosas bien diferentes. Sí. Entonces, hay muchas historias de terror. ¿Cómo en aquel entonces pudiste tener la certeza de quién invertirle? Porque le metiste todo al rojo o negro. Sí, básicamente. Básicamente, porque yo también hice eso porque está, digamos, en nuestras culturas, cuando una persona recibe dinero, sea un futbolista, sea una estrella, sea esto, se compran una supermansión, empiezan a llenarse de gastos y yo realmente no quería entrar en esa tendencia. Yo dije, voy a invertir esto. Ahí no termina la historia, es que espérate, o sea, llega el 1,000,000, ¿cierto? Vendo
La ganancia fue libre de impuestos, uno, porque ¿Por qué? en Colombia las ganancias en bolsa están exentas de impuestos. ¿Y todavía? Por lo menos así era en el 2008 o 2007. También recibí algo de dividendos, pero ahí viene, ya me había leído todos los libros, ya había hecho todo y empecé a hacer malos negocios. Creo que tú conoces esta historia también porque es muy parecida, ¿cierto? Muy bien. Empieza uno, se me llena el ego, ¿cierto? No metámonos en este negocio y la plata como así, como si nada, ¿no? Voy a invertir acá, que hay unas exportaciones que para tal país, que esto, que lo otro. Te desenfocaste. Me desenfoqué. En un abrir y cerrar de ojos, ya el millón, el capital se había ido y debía otro millón. Ándale. Porque te sentiste Juan Camaney. Exacto. Bueno, Juan Camaney en México es el que todo la puede. Exacto, el valiente, ¿cierto? El valiente. Y hubo un momento en que yo dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Y por donde me metía, no salía. Tratando estaba pensando mucho en eso que había perdido y me metía por acá y ya no. ¿Qué sucede con ese tipo de comportamientos? Que cuando empiezas a generar dinero, lo derrochas por completo. Lo derrochas, sí. ¿Es sentirte poderoso? ¿O por qué hace eso la gente? Yo pienso que es la falta de educación financiera y yo pienso que las escuelas y la universidad no te prepara para eso. O sea, yo lo que estudié todos esos años, y siendo el mejor muchas veces, no te dicen, ok, esta es la materia de cómo manejar el dinero y esta es la materia de cómo evaluar si un negocio es bueno o no. Y nunca le entregues tu dinero a nadie, que eso yo creo que con ese tip que acabo de dar, ya el podcast valió la pena verlo, ¿sí me entiendes? Sí. Nunca le entregues tu dinero a nadie. Si tú le entregas el dinero a otra persona, se lo va a robar. Te lo digo garantizado. ¿Ves? Sea un primo, trader, o sea el nuero innovador o tantas cosas. ¿Sí? Ahora, no necesariamente el concepto se lo va a robar porque te roba, sino porque en realidad lo va a perder. Lo va a perder. Creo que es como que Pero más... muchas veces, y no está de más decirlo, cuando ustedes les pidan plata en redes sociales de que invierte por acá, invierte por allá, la mayoría, querido Nayo, en mi experiencia, sí son scams y fraudes. Uh-huh. Entonces, nuestra labor como hispanos, inversionistas, esto es aprender a manejar nuestro dinero. Ahora, todo eso se veía muy mal. Me robaron, hicieron esto y lo otro, que yo no voy a calificar eso como una víctima ni nada de estas cosas. Se veía horrible, querido Nayo, la situación. Tienes todo, tienes escolta, tienes chofer, tienes casas, tienes bienes, tienes todo, y de un momento a otro no tienes nada. Uh-huh. ¿Se parece a algo nuestra vida? Completamente. Bueno, yo no tenía escoltas ni o sea ni que dados, no soy el único. Pero sí. Pero yo me di cuenta, querido Nayo, yo no sabía, y este es un mensaje que no es de esperanza, un mensaje real de los ciclos de la naturaleza, que esa cosa mala, esa situación horrible que nadie quiere vivir, iba a ser el comienzo de mi bendición. Es decir, a veces pensamos que las crisis y las pruebas y las situaciones duras son horribles y resulta que Dios te está entrenando a través de eso de pasar por el fuego para que salga el verdadero Alejandro, el verdadero Nayo. Tú no estarías aquí conmigo sentado si no hubieses tenido una quiebra y que todo se veía horrible. ¿Cierto? Vaya que sí. Y ahora eres un campeón. ¿Ves? Pero tuviste que... Ahora la pregunta es, querido Nayo, ¿cuántas personas están dispuestas a pasar por eso que tú pasaste? Pues yo creo que pocas. Okay. ¿Por qué? Porque salir de la zona de confort sin haberlo querido, ¿no? Exactamente. O sea, porque una cosa es decir, voy a probar un poco experimentando a ver qué sucede, pero sin arriesgar lo que tengo. Exacto. Y otra cosa es, ya no tengo absolutamente nada y entonces tengo que experimentar porque no me queda de otra. Segura. Así es, totalmente. Totalmente. Entonces, a nivel familiar, todo, pues eso fue... Imagínate, tu mamá y tu papá te están entrenando para que seas un campeón. Desde niño, quiero decirte esto como algo espiritual, muy personal, que quiero compartir con todos. Desde que yo nací, había gente que iba a la casa mía a decirle a mi mamá, usted tiene un niño recién nacido, ¿cierto? Y ella decía, sí, ese niño va a ser millonario. Imagínate. Cuando yo tenía 5 años, le decían a mi papá, ¿sabe algo? Tuve una visión de que su hijo iba a ser multimillonario.
Y luego el niño piensa y sueña con que va a ser millonario, pues todo se todo conecta. Exacto, pero resulta que él, de la profecía, millonario, debe $1 millón. Oye, ¿y tú crees que todo lo que le decían a tu mamá la enfocó en sacar lo mejor de ti? Porque decías que tu mamá se iba a enfocar en sacar lo mejor de ti. No, todo el mundo decía eso. Digo, pues vamos a apostar. Alejandro va a ser millonario, Alejandro va a ser millonario. Pero cuando pasa eso, no sé si tú recuerdas la película de Matrix, cuando matan a Neo y ellos están así cabizbajos. O sea, esa era la escena de mi familia en un momento. Dijeron, no, este era el de la profecía y míralo todo quebrado, ¿ves? Y resulta que ahí es donde nace o empieza a salir el Alejandro real. ¿Cómo te sentiste cuando perdiste ese primer $1 millón que ya habías ganado? Muy mal, muy mal. Porque no solo lo perdiste, en realidad perdiste el millón más el otro millón que ya habías ganado. Entonces perdiste dos. Exactamente, exacto. Uno que te pone en cero y el otro que te pone más abajo. Sí. Eso es como cuando los de la Sociedad de la Nieve están en el avión, que ya es una situación mala. Ya se están comiendo entre ellos. Y les cae una avalancha. Así me sentí yo. La oración mía en ese tiempo era, Padre Celestial, cancelo lo que voy a decir, ¿no? Quisiera acostarme a dormir y que me lleves. Yo no quiero levantarme otra vez. Así me sentía yo. ¿Ya estabas casado? Sí. Con 2 hijos. ¿Cuándo te sucedió esto? Cuando sucedió esto. Yo no quería vivir más, pero Dios te manda personas también que te dan ánimo. Conocí personas de la iglesia que me dijeron, vamos a orar por eso. Eso es una persona que me dijo, ¿qué puede ser $1 millón para Dios? Me dijo así. Wow. Profundo, ¿cierto? Y yo, sabes, tienes razón. Y me dijo, Dios tiene no millones, tiene $4 trillones. ¿Tú crees que Él no te va a dar uno? Vas a ver que te lo va a dar. Y eso se me quedó en la mente. ¿Ves? O sea que cuando uno habla con esperanza a otra persona, aún el panorama se vea horrible, eso no quiere decir que el partido va a terminar así. ¿Qué papel jugó la familia en ese momento? ¿Tu esposa, tus hijos? Pienso que siempre estuvieron en el proceso, siempre estuvieron ahí, vivíamos, yo dije voy a vivir día a día. Si yo me pongo a pensar qué va a ser de mí en 1 año o en 2, mi mente va a gastar mucha energía pensando en el futuro. Yo me voy a encargar de hacer lo mejor que puedo hacer cada día. Y eso lo transmitías a tu familia para dar tranquilidad. Vamos paso a paso. Entonces, empecé a hacer otras inversiones y me coloqué en cero. ¿Pero con qué dinero? ¿Con dinero de otras personas? Porque no tenías dinero. Yo empecé a hacer algunos préstamos y con parte de lo que cosas que yo había acumulado, como joyas y esto y lo otro, empecé digamos, a utilizar algo del capital y comencé de nuevo el proceso de inversión hasta que llevé eso a cero. Ya no debías. Ya no debía. Y ya no tenías. Y eso es una cosa que uno tiene que pagar. Hay gente que dice, no, se quebró algo, todo el mundo, pues vuelvo y comienzo otra compañía y se acabó. Eso no fue mi mentalidad. Mi mentalidad, yo voy a hacer una lista de las personas que debo y voy a empezar a pagar. Y eso fue lo que hice. 1 por 1. Suena fácil, pero fueron como 5 o 6 años, ¿ves? Entonces, esta crisis y esta escasez y toda esa situación empieza a revolucionar mi mente. Dice, yo tengo que investigar algo. Y empecé a meterme más en los mercados de valores, en las acciones y esto. Y abrí una cuenta de inversión. Esto nunca lo he dicho en ninguna entrevista, querido Nayo. Ha fluido pues gracias a ti también. Gracias. Te agradezco la confianza y la confianza que le tienes a la audiencia. Abrí una cuenta en una institución y coloqué $10,000. ¿Ves? Y empecé a investigar. ¿Qué pasa cuando el mercado abre acá? ¿Qué pasa cuando abre acá? ¿Qué ocurre cuando visita este punto? Empecé a profundizar cuáles son las mejores acciones, esto y lo otro. Y yo empecé a tener cierto éxito. Yo decía, eran éxitos, pero después tenía un revés, ¿ves? Porque me faltaba todavía esa parte de la investigación. Esa investigación tuve que tener mucha fe y mucho enfoque y yo sabía que no podía meterme en otro empleo. O sea, yo en ese fondo de inversión aguanté 6 meses. A los 6 meses yo pasé la carta de renuncia
Estamos hablando de antes de que antes. te independizaras. Pasé la carta de renuncia. Todo el mundo me decía que estaba loco, que por qué estaba renunciando al fondo, que estas cosas, que los beneficios, que la salud, que esto, que lo otro. Y yo decía, es que yo aquí, en la zona de confort, tienes que salir del avión, tienes que salir a caminar porque nadie te va a rescatar. Y yo dije, hay que salir de aquí. Yo no me voy a quedar aquí en la zona de confort. Voy a renunciar. Toda mi familia me está loco. O sea, ¿cómo ese puesto que lo quieren millones de personas, tú lo dejas como si fuera cualquier cosa? Yo decía, es que no es porque sea cualquier cosa, es que yo no pertenezco aquí. Yo no quiero estar aquí. ¿Tú crees que ese cuestionamiento que tenías era porque estabas alejándote de lo que realmente soñabas ser? O sea, ahí te veías como Totalmente. millonario. No, ahí no lo iba a lograr. Tenías una zona de confort, más no te iba a llevar a que realmente cumplieras tu sueño y te diera la plenitud que estabas buscando. Por supuesto. O sea, era un obstáculo. Es que, ¿sabes qué, Alejandro? Muchas veces la gente se queda ahí. Sí. Y entonces empieza una frustración en donde están en un trabajo porque les dan una zona de confort, más no porque realmente les da la plenitud de poder estar ahí realizándose día a día. Totalmente de acuerdo. Entonces, empiezo yo esa búsqueda y esa investigación y empiezo yo a detectar cuáles son las mejores compañías en la bolsa de los Estados Unidos. Y empecé a tener éxitos pequeños. $1,000. Saltó a 15,000. Vendí. Hice los gastos de un año. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos 15 llega otro y los pone todo y después se le vuelven cero. Y tuve esos reveses para llegar y poner como todo junto. ¿No? La bolsa es un sub y baja continuo, ¿no? Lo bueno, y después hablamos de eso, lo bueno es que yo puedo hacer dinero si la bolsa sube o si la bolsa baja. ¿Cómo? No había escuchado eso tampoco. No. Bueno, cuando la bolsa sube, yo me di cuenta, por ejemplo, hay unas señales, unas velas que salen en unos marcos de tiempo que yo pude detectar, ¿cierto? Y si Apple está en 100 y sube a 110 o está en 200 y sube a 210, tú tienes una ganancia, ¿cierto? Pero también si Apple está arriba, hay instrumentos en el mundo de los derivados financieros, que fue la investigación de la que estoy hablando, que yo entré, que fue como hacer 5 tesis de grado en una sola, querido Nayo. O sea, en esa parte yo conecto que la universidad me ayudó, digamos, a colocar estos modelos juntos. Eso es lo que yo podría rescatar. Primero me tocó investigar toda la parte de los gráficos y luego la parte de las opciones financieras, que de eso vamos a hablar más adelante. Stock options. En la parte de los stocks. Entonces, yo lo que dije es, antes, y tú lo detectaste muy rápido, porque te pasó a ti también lo mismo, estaba desenfocado. Muchos negocios. Cuando una persona te habla de 50 negocios diferentes, está mal. Yo siempre estoy en la educación, bienes raíces, ¿cierto? Bolsa de valores. De ahí no me salgo. Mantengo mi enfoque. Pero al principio que estaba desarrollando estos modelos, yo dije, tengo que hacer una inmersión en la bolsa de valores, y esa inmersión duró unos 6 años. Inmersión quiere decir analizar, investigar, estudiar. Un research, sí, una investigación profunda de cómo lograr las rentabilidades más altas en el mundo. Porque no hay nada más alto que lo que yo sé. No hay nada más rentable. ¿Con esa seguridad lo dices? Con la mano en la Biblia lo digo. No hay nada más rentable en el mundo que lo que yo imparto y que lo que yo hago. No hay nada más. O sea, de ahí para abajo. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, empecé el estudio, la investigación, las gráficas, ensayo y error, $500 aquí, $200 acá, $1,000 acá. Cuando al principio todo se veía difícil. Esto fue muy parecido a lo de, no sé si conoce la historia de el Colonel Sanders con el Kentucky Fried Chicken, la mezcla de las 11 especies del pollo. Sí, la receta original. Bueno, él casi que... Receta secreta. La receta secreta. Es lo mismo, es el mismo proceso. O cuando la parte de Edison, de la lamparita, o sea, fue ensayo y error hasta un nivel que un día, nunca se me va a olvidar este día, querido Nayo, salgo yo corriendo, estaba en una iglesia y le dije a un pastor, te digo algo,
si yo le llego a contar al mundo lo que acabo de descubrir, el mundo hispano va a cambiar para siempre. Es un pastor y se suponía que debía de darme fe y esto. O sea, como que no te creo. Estás loco. ¿Y qué pasó, Nayo? ¿Qué ha pasado con 150 países en el mundo entero hoy en día? Ese descubrimiento ha llegado hasta el África. Te puedo mostrar. Tú eres un hombre de la verdad. Tú no dices mentiras. Yo te puedo mostrar personas que me escriben del África. Me gané el 200%, me gané el 300%. Pero yo estaba creando eso en un momento difícil porque yo acababa de pagar unas deudas. ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? Mira, acabo de pagar la deuda. Empiezo yo a sentir que ya en Colombia las cosas no se me estaban dando. Un amigo me invitó. Me dijo, Alejandro, ven a Miami. Yo seguía con los contactos de los fondos de inversión y todas estas cosas. Tengo un negocio en propiedad raíz bueno. Ven a verlo. Que era comprar casas, colocarlas en sección 8, ¿cierto? El gobierno te paga la renta, a ti como inversionista. Sección 8 es hacer renta para el gobierno. Renta para el gobierno. Sí, entonces yo vine acá con 3 amigos. Vimos las propiedades. Mira cómo son las cosas de la vida, ¿no? O sea, yo fui a ver las propiedades, entré, las miré. Tuve una experiencia muy espiritual acá en Miami. Eso fue en el 2009. Y yo decía, wow, qué ciudad, Dios santo. O sea, ¿no conocías Miami? Yo no conocía Miami. Yo había estudiado en New Orleans, en la maestría, y había estado en Phoenix, Arizona, con Robert Kiyosaki. De hecho, que yo me leía el libro y yo dije, yo tengo que estar ahí. Allí llegué con Robert Kiyosaki. Hace poco estuve en su cumpleaños también. Y quedé tan impactado con la ciudad que yo dije, yo tengo que vivir allá. Cuando pasaron los 3 días y yo me tenía que devolver a Colombia porque yo fui a ver las propiedades y esto, sí, yo no tenía ya pues mucho capital ni nada de estas cosas, pero eso me dejó la inquietud. O sea, propiedades en los Estados Unidos, la rento, con la renta, después compro más propiedades y así, ¿cierto? Y resulta que el día que me iba a devolver, yo no me quería devolver. Yo decía, no, yo me quiero quedar aquí. ¿Cómo hago para quedarme aquí, no? Entonces, regreso a Colombia, empiezo a organizar otras cosas y tomo la decisión que lo mejor para mí, para mi familia, era venirnos a vivir acá. ¿De plano? Sí. y empezar de cero. 0.0. Ya sin deuda, pero en cero. En cero. Sí, o sea, ya no tenías deuda. Exacto. Pero no tenías tampoco un capital para venirte a vivir. No tenía un capital. De hecho, yo, después de pagar muchas cosas que debía y esto, llegué con $3,000. Eso era todo tu capital. Ese era todo lo que yo empecé. ¿Y te trajiste a la familia a vivir a Miami con $3,000? Con $3,000. Y los 2 niños tenían 4 años y 5 años. Pero yo dije, yo no me voy solo. Yo no voy, porque entonces mi espíritu y mis emociones no iban a estar bien. Y vámonos todos. De cero. ¿Y qué te dijo tu esposa en ese momento? No, me dijo, si tú crees que eso es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Qué importante es el apoyo de la mujer, sí, ¿no? O sea, sí. Definitivamente, porque los niños estaban chiquitos. Estaban chiquitos. O sea, que ahí la coequipera es la esposa. Sí, sí, sí. ¿Qué hubiera pasado si la esposa te dice, no estás loco, yo me quedo aquí en Colombia? Hubiera sido un conflicto. Pero sí. Yo sabía que eso venía de Dios. O sea, yo dije, yo me tengo que ir. ¿Siempre has sido un hombre de mucha fe? Sí. Te digo algo que te vas a erizar con lo que yo te voy a decir. Cuando llegué aquí a Miami, la primera vez, la vez que vine a ver las propiedades, me llevaron a un restaurante que queda en el mar. Se aparecieron 7 delfines salvajes. Entonces yo le pregunto a la persona que me invitó, ¿tú habías visto estos delfines acá? Estamos en Key Biscayne. Y él me dijo, yo llevo 20 años viviendo acá, Alejandro, es la primera vez que yo veo un delfín. Y yo me iba caminando y los delfines como que me iban siguiendo, una cosa así. Yo dije, no, yo me tengo que vivir acá. Es una señal divina de que me tengo que venir acá. Hasta los delfines quieren que me Hasta los delfines. Yo dije, este fue el recibimiento. Un año después exactamente de que pasó eso, estaba yo entrando acá a Miami. Con $3,000. Con $3,000. ¿Qué visión tenías al momento de tomar esa decisión? No, yo dije, algo tiene que pasar. Es que esa no es una visión. Eso es una de decir, pues vamos a ver qué pasa. Pero tenías $3,000 y traías a tu mujer y a tus 2 hijos. Sí, sí. Yo he tenido a través de la vida retos y estas cosas y yo decía,
voy a encontrar la forma de hacerme libre financieramente allá. De hecho, cuando yo llegué acá y conocemos un agente de bienes raíces y nos renta el apartamento, yo le dije a esa persona, dame 6 meses y yo voy a lograr la libertad financiera aquí, sin que nadie me conozca. Voy a empezar de cero y lo voy a lograr. Y esta persona me dijo, bueno, chévere, está bien. Y resulta que empecé a conocer personas y esto, y formé un negocio y empecé a enviar cosas a Colombia, juegos, libros y esto, pero también puse un negocio de cambio de cheques y de pequeños préstamos. Y tú vas a decir, pero ¿cómo llegué con $3,000? Era porque yo conocía una idea de negocio y llamé 2 socios, 2 accionistas. Yo les dije, bueno, ustedes ponen la plata, yo pongo el negocio. Mismo que hiciste cuando hiciste tu primer $1,000,000. Así es. O sea, que el dinero, una de las lecciones más grandes que yo he aprendido, querido Nayo, es que los ricos inventan el dinero. Los demás trabajan por dinero. Los ricos inventan el dinero, Sí. los demás trabajan por dinero. Profundo, ¿cierto? Muy profundo, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué has hecho tú? Tú te has inventado un montón de canciones, te has inventado un montón de negocios. Tú lo inventaste. Es como que, por ejemplo, mi papá, a mí los alumnos me dicen, su papá tenía una imprenta en papel, pero usted imprime dólares. Y eso es básicamente la mentalidad. Entonces, yo, para darle cosas concretas a las personas, es la crisis se va a volver una oportunidad. Y te voy a decir algo profundo. Yo estoy seguro que nadie lo ha dicho en tu programa, porque yo soy un estudiante de la riqueza. Yo soy un investigador de la riqueza. Yo no hablo sino de riqueza, ¿ves? Pero riqueza espiritual, mental, emocional y financiera, ¿cierto? Que finalmente eso es riqueza. Exacto. No nada más el tener riqueza en economía, sino que también. Querido en Nayo, si tú me corazón. preguntas a mí, yo soy el hombre más feliz del planeta. Soy el hombre más feliz del planeta. ¿Sabes qué es lo que me encanta? Que tienes la mejor idea del planeta, que eres el hombre más feliz del planeta y que tu idea es la mejor. ¿Y sabes qué? Eso es tener fe en ti mismo. Claro que sí. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor dice, la gente que nos está viendo dice, pues ¿este qué se cree? El hombre más feliz del planeta. Y eso es lo padre. O sea, es decir... Yo disfruto mi día todos los días. Te lo digo literal, como si fuera el último. Literal. Y sin tomarme un trago, hago 6 horas de deporte. O sea, nunca todos los volviste a días. tomar desde aquel entonces que le dijiste a tu mamá que no ibas a volver a tomar. Claro, y ahora mucho menos que falleció hace 2 o 3 años. Mi mamá ha sido la inspiración para mí de la disciplina, del amor, de la constancia, de estas cosas. Muchos deportes que ella me llevó de niño yo los sigo practicando. Oye, y contéstame algo. ¿Tu mamá alcanzó a ver que lo que tenía en visión con ese niño se logró? Sí. Y mira, el sueño de mi papá y de mi mamá era llevarme a Disney de niño y no lo pudieron hacer por cuestiones de visa y esto. Cuando yo salgo adelante y obtengo mi libertad financiera y más adelante me vuelvo rico y después todo lo demás, yo los llevé a ellos a Disney en vida. Qué bonito. Le pude tener la medicina y los enfermeros y todo pago a mi mamá hasta el último día de su vida. Hay veces decimos, ¿para qué tanto dinero? Cuando una persona dice que ¿para qué tanto dinero? Es egoísta. Entre más tengas, mejor. Entre más puedas ayudar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a la sociedad, a las fundaciones, a las universidades, entre más puedas, digamos, expandirte, mejor. ¿Tú crees que el sistema en el que crecemos, en el que nos educan, nos prepare para ser ricos o pobres? No, todo lo contrario. Sí. ¿Por qué? Porque nos hacen, o sea... Ser conformistas. Sí, básicamente. Y lo otro es que, para que tengas una idea, una persona con el dinero, con su relación con el dinero, tiene 35, 40 bloqueos mentales con el dinero. Yo te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Tus profesores de la escuela eran ricos o pobres? Pues eran gente trabajadora que no tenía... ¿Eran ricos o pobres? Pobres. ¿Alguna vez llegó un profesor en un Rolls Royce? No, pero yo lo quiero profundizar más. Por eso pensé en contestarte. Quizás para ellos el estar ejerciendo su profesión
y el amor a su profesión los hace ricos. Por eso dudo el decir pobres, porque quizás económicamente no llegaron a obtener la libertad financiera al 100%. Sí. Pero ellos están con su profesión, amando lo que hacen y de esa manera son ricos. Sin embargo, en el sistema en el que nos movemos van a tener muchas limitaciones. Exacto. Entonces creo que esa es la explicación, más que exacto. ricos o pobres. Entonces, yo lo que vi en mi experiencia es que muchos de ellos hacían eso porque de pronto no tenían otra oportunidad. Hubiesen querido hacer más cosas desde el fondo de su espíritu, ¿cierto? Entonces, yo lo que veo es que nuestras referencias del dinero es, por ejemplo, alguien que hizo las cosas mal fuera de la ley, un ejemplo. Empezamos a relacionar que el dinero es negativo, que tener mucho dinero es malo, que el dinero hay que hacer trampa o que los ricos son malos o que esto, que lo otro. Y empiezan todos esos paradigmas a decirte, por ejemplo, dichos populares, vamos a decirlo así. Rico no es el que más tiene, sino el que menos ¿qué? Necesita. ¿Eso será real? No. ¿Cierto que no? Porque la necesidad no es que lo necesites o no, sino que hay necesidades que a lo mejor no puedes obtener y que sí realmente las requieres. Mira esto. Y si nos vamos al mundo universitario, ¿cuántos padres quieren darle la universidad a los hijos? Yo creo que todos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Van a la universidad y les toca endeudarse para pagar los estudios. Imagínate un muchacho, una joven de 18, 19 años, endeudado hasta el cuello porque quiso estudiar y luego va a practicar lo que fue a estudiar y resulta que no le alcanza para pagar el crédito estudiantil. Híjoles. Entonces, ¿eso no es cruel? Pregunto yo. Luego te endeudas en una casa, te dejan hasta acá con el pago, los impuestos, todo este tipo de cosas, luego el carro, luego las vacaciones, luego Siempre esto. estás endeudado. Y después te toca trabajar más y más y más y yo te voy a decir algo que te va a cambiar muchas cosas. No conozco el primero que tenga 2 o 3 trabajos y se haya convertido en millonario. Fíjate, sí es cierto. Entonces pensamos que trabajando duro nos vamos a volver millonarios. Y el libro, por ejemplo, Piense y hágase rico es muy claro. Dice, ¿de quién es ese libro? Napoleón Hill. Piense y hágase rico. No trabaje duro y hágase rico. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo trabajo en mis negocios haciendo lo que me gusta, yendo a ver propiedades, escogiendo la acción, escogiendo una opción, revisando el calendario económico, escribiendo un libro. Pero es que realmente eso no es trabajo para mí. Eso es algo que a mí me fascina, ¿ves? Cuando uno hace lo que le gusta y tiene un propósito, el dinero llega a ti. Tú atraes el dinero. Cuando tú estás detrás del dinero, el dinero sale corriendo. Sí. ¿Sí ves? Entonces, es algo que es totalmente lo contrario. Yo dije, voy a escribir un libro. ¿Para volverme millonario? No. Le dije a una persona, yo voy a escribir esto porque yo quiero que quede plasmado lo que yo sé. Punto. No tenemos la vida comprada. Pero sí algo, aquí está el libro. Esa fue mi razón. Hoy en día mi libro es el bestseller número 1 en finanzas en el mundo. Imagínate eso. En Amazon. Bestseller número 1. ¿Esa fue mi propósito para escribir el libro? No, se volvió así. Fue algo increíble. Lo del seminario. Tu propósito fue expresar lo que tú conociste, entendiste y llevaste a cabo. Y si tú ves, yo soy un profesor. No quiero que entiendas que yo estoy en contra de los profesores. No, yo amo los profesores. Lo que pasa es que hay diferentes formas de compartir las cosas. Una es desde la teoría, desde un libro. La otra es desde el día a día de las inversiones. Entonces, vemos personas que hacen un curso de real estate. ¿Cuántas casas tienen? Ninguna. ¿Ves? Y yo empecé mi proceso y mi intención con esta entrevista, querido Nayo, es la persona que me está viendo. Tal vez debe un montón de plata, no se le dan las cosas. ¿Qué hay que hacer? Sería una muy buena pregunta, ¿cierto? Yo fui a la raíz del problema. Hice lo que tú hiciste con la relación con tu padre. Yo dije, bueno, mi papá fue impresor.
Mucho cuidado con esto, esto va a ser espectacular. Mi papá fue impresor, trabajó duro por dinero. Mis hermanos, ¿cómo hacen? Lo mismo. Yo dije, yo no quiero ser así. Voy a inventar mi historia. Me gustan las finanzas, me gusta la bolsa de valores, me gusta la propiedad raíz, me gusta la educación financiera. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué relación tiene lo que yo hago ahora con mi padre? Bueno, que yo tengo 5 libros, ¿cierto? Uno de ellos es bestseller y esa fue la similitud, pero como tú ves, de una forma distinta. Ahora, ¿hago las cosas que hago por ser famoso o ese tipo? No. Si tú me preguntas a mí que si ese es el propósito o la raíz de las cosas que yo hago, para nada. La raíz o sea, mi intención al crear todo esto es primero encontrar una forma, porque la crisis me presionó a buscar algo. Y en esa búsqueda encuentro las estrategias que yo desarrollé en la bolsa, que son aproximadamente 13 estrategias para ganar dinero de formas diferentes. Imagínate. Y lo plasmaste. Y lo plasmé, lo puse junto, lo registré en marcas y patentes de los Estados Unidos, marcas todo. Es una cosa súper estructurada, pero ahora viene otro problema. La universidad es enredada. Volvámoslo fácil. Y lo volví 1, 2, 3, 4. Otro problema que se solucionó. Cuando tú solucionas problemas, el dinero te llega por volquetadas. O sea, te llega en cantidades impresionantes. ¿Al principio fue así? No. ¿Al principio se veían las cosas bien? No. $3,000. $3,000 que se acabaron a las 2 semanas. Pues sí, y más en Miami. Entonces tienes que hacer algo con tu mente, con tus finanzas que te permita lograr la libertad financiera. ¿Qué fue lo que hiciste? Eso fue exactamente lo que yo hice. Entonces empecé con la bolsa, rapidito ya tenía mis gastos pagos. Monté otro negocio, hice otro negocio que ya me estaban dando libertad con la financiera. Bolsa con dinero de otros, no Sí. con dinero tuyo. No, con mi dinero. Con tu dinero. Sí. Pero nada más tenías 3,000. Tenía 3,000, pero cuando se acabaron, ¿cierto? Yo tomé una parte de esos 3,000 y se volvieron 5,000. Ok. Y ahí me daba dando el tiempo, ¿sí me entiendes? Para hacer la investigación. Poquito a poquito. Paso a paso. Tú lo acabas de decir. ¿Y no te morías de la angustia de decir, a ver si me jala para la próxima semana porque no tengo que comer? Muchas veces sí. Muchas veces tenía pruebas y momentos y retrocesos, pero yo decía, voy por la dirección correcta. Otra cosa que yo cambié en este proceso es seguir metiéndome en esos libros, seguir escuchando los audios, cambiar las palabras. Entonces yo cuando llegué acá no tenía carro. Me tocaba ir a comprar el mercado a un sitio que quedaba como a 1,5 millas del apartamento que yo llegué. Un apartamento que alquilé me costaba $1,100. Pues te podrás imaginar el apartamento, una cosita así chiquitica, Sí. 0 muebles, 0 nada. Y yo cogía las bolsas del mercado y empezaba a caminar. Y yo decía, soy próspero y rico. Soy archimillonario. Y la gente acá iba en el carro y sabía, yo veía que ellos me miraban y decían, como que no tiene ni un peso. O sea, pero yo decía, yo no traje $3,000 a Estados Unidos. Yo traje una fortuna en mi mente que ninguna aduana la detectó. Yo traía cientos de millones de dólares en mi mente. Totalmente libres de impuestos. Iban acá, no iban acá. Pero cuando Dios te deposita la riqueza en tu mente, después se vuelve real. Imagínate eso. Es decir, repetí palabras todo el tiempo. Soy un imán para el dinero, soy próspero y rico, soy archimillonario, todo lo que hago prospera y sobreabunda. Todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me hago más y más archimillonario. Día y noche prospero en todos los aspectos y las repetía 50,000 veces diarias. ¿Jala? ¿Eso jala? ¿Ese decreto trabaja? Trabaja al 50,000%. No falla. Pero yo no lo hacía desde una posición, que es el error que cometen muchas personas. Voy a pronunciar esto a ver si sí es verdad. Yo lo hacía desde la posición, lo que yo digo pasa, punto. Pasa porque pasa. Vi la entrevista con Nayo, yo dije, ese es mío. Lo necesito en mi equipo. Punto, aquí está. ¿Cómo llegó? No tengo ni idea. La distancia, mira todo, ¿cierto? ¿Es así o no? Totalmente. Es lo mismo, ¿cierto? Me leí el libro de Robert Kiyosaki, quiero estar con Robert Kiyosaki. ¿Y ya estuviste con él? Yo fui entrenado por él en Phoenix, Arizona en el 2008.
Y cumplió años y ¿sabes qué hice? Le compré un Rolex y le dije, tú eres mi padre rico, no hablamos todos los días, te honro y te doy gracias por ese libro que tú escribiste, porque si no fuera por ese libro yo no estaba aquí sentado contigo. Y es verdad. No, y me consta porque me acabas de enseñar el libro donde te dijo gracias por el Rolex que me acabas de dar. Y me mandó un mensaje, me dijo, sigue enseñando. Me dijo, keep teaching. Sigue enseñando lo que estás haciendo, porque lo que tú me decías del sueño americano, para todas las personas que están viéndonos, y repito, el sueño americano no es necesariamente ir a los Estados Unidos, es hacer el sueño donde tú estés. Porque mira la lección tan grande. Yo la primera vez que me hice, no era millonario, pero hice 1 millón, fue en Colombia. Pues que ya cuando eres 1 millón eres millonario porque tienes 1 millón. Y después lo hice otra vez en los Estados Unidos empezando de cero, ¿ves? Entonces, yo dije, bueno, mira los análisis. Tengo que estudiar sobre la riqueza. 1. 2, no puedo perder el tiempo. 3, no puedo estar perdiendo mi tiempo, por ejemplo, actualmente, en redes sociales y viendo un canguro y viendo un cocodrilo y viendo un perro. Eso no te va a hacer rico. ¿Qué te va a hacer rico? Conocer esta ciencia de hacerse rico, que de hecho es un libro que te sugiero, La ciencia de hacerse rico. Padre rico, padre pobre, el libro mío, Crea tu propia riqueza. ¿Dónde están los ricos? Pregunto yo. 3 partes. Negocios, propiedad raíz, inversiones en la bolsa de valores. Ahí están casi que todo el dinero en el mundo entero. ¿Listo? Y cuando digo bolsa de valores no necesariamente solamente son acciones. Puede ser oro, puede ser plata, puede ser acumulación. Empiezo yo a obsesionarme con esto. Mira la palabra, obsesionarme con las finanzas. Acumulación, ganancias de capital, ingresos pasivos, apalancamiento, costos y gastos bien bajitos, ¿cierto? Reinversión, interés compuesto, y no todas estas cosas. Cuando estés seco, cuando tengas lana, porque si no vas a perder lo que ganas. Y lo más bonito de todo, mantenerse su estructura como ser humano independientemente del dinero que te llegue. Cuando uno está bien programado, querido Nayo, cuando te llega dinero, te vuelves mejor persona. Cuando no está bien programado... Explícame eso. Si tú eres una persona que tiene estructura, que está educado, que se ha entrenado para manejar el dinero, te pueden llegar miles y miles de millones de dólares y vas a ser cada vez mejor porque puedes hacer mejor las cosas. ¿Cómo te entrenas para eso? Con el tiempo, en el tiempo, por ejemplo, yo jugué mucho cash flow, leí toda esta literatura y empecé a dar pasos pequeños en la bolsa de valores, que son ganancias de capital, y luego la reinvertí en propiedad raíz. Y empecé en pequeño, 1 apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos. Cuando ya tenía cierto número de apartamentos, dije, voy a hacer las casas. Comencé casa 1, casa 2, casa 3. Cuando ya entendí ese juego, dije, voy a pasar a los dúplex. Dúplex son una propiedad que está dividida en 2 apartamentos. Que todo eso te lo voy a estar mostrando acá en este viaje. Dúplex, dúplex, dúplex. Luego, bueno, esto está ya lo sé administrar. Pasemos a 4 unidades en una sola propiedad. Luego pasemos a 8 unidades. Luego pasemos a 16 unidades. Y en este punto de la riqueza hay gente que no te va a entender, Nayo. No busques que los demás te entiendan. Hay gente que no te va a entender. ¿Cómo así? Una vez yo hice un seminario y llegó un grupo muy chévere de personas que fue tan agradable tenerlos que los invité a una casa que yo tengo acá en la ciudad. La casa que yo vivía en ese tiempo. Y ellos se miraban y me decían, Alejandro, sentimos cierta pena contigo. Yo decía, ¿por qué? Es que tu casa sí es muy bonita y todo, no vamos a decir que no. Pero nosotros vivimos en una casa en Nueva York mucho más grande. Y tú, que eres el millonario, vives en una casa pequeña. Y yo le dije, pues precisamente, por eso es que yo soy rico y ustedes no. Imagínate, tú entendiste, ¿cierto? Claro, totalmente. Porque yo todo el dinero que estaba ganando en la bolsa lo estaba reinvirtiendo en propiedades para ganarme la confianza de los bancos, para que ellos vieran que yo no era el que le dan un préstamo y se compra un reloj
y una casa grande y un carro. Yo empecé a conformar mi portafolio de propiedades y cuando llegué a la propiedad número X, yo dije, ahí sí me voy a comprar la casa de mis sueños, ¿ves? Y compré una primera propiedad para vivir ahí, ya cerca al mar y todas estas cosas. Pero yo los gustos me los he dado en la medida en que me los voy ganando. La gente empieza por los gustos, no antes de. Ahí en ese, vamos a llamarle, en ese análisis, ¿sí? Sí. ¿Crees tú que el error entonces es el despilfarro para demostrar antes de realmente pensar en cómo obtener más? El problema es que las personas piensan que que si les llega dinero se van a resolver los inconvenientes. Hace poco, una persona de producción, de hecho, que vino aquí a hacer un podcast, me dijo, todo lo que usted me dijo, y él estaba grabando el podcast, me dijo, me cambió la vida. Esta persona tuvo un accidente y le pagaron $3 millones. Wow. Pero su vida se volvió un desastre. Es decir, que ese dinero le llegó y se convirtió en una bendición. No, porque no estaba preparado, porque no estaba entrenado, porque no había entrenado su mente. Lo mismo pasa con las personas que juegan fútbol americano acá en los Estados Unidos. Los basquetbolistas les pagan contratos de millones y luego tienen que pagar impuestos y luego empiezan a comprar y le empiezan a pagar a todo el mundo los gastos. Muchas personas que vienen de Centroamérica y de Sudamérica vienen acá a trabajar y a mandar a los países, ¿cierto? Porque se comprometen y tratan de sostener a todo el mundo y pasan 10 y 20 y 30 años y ¿qué pasó? Nada. Esta persona recibió los $3 millones, al año ya no los tenía. Porque primero no tenía educación financiera, segundo, en el cerebro hay un indicador que se llama el retenedor del dinero. Imagínate eso. Tú te vieras la cara que estás haciendo. No, es que en realidad pasa muchísimo. El retenedor del dinero. El retenedor del dinero, la mayoría de la gente lo tiene en cero. Ganan un montón de plata, y vamos, por aquí todo, pasa todo. Y se fue. Gano, gasto, cero. A ver, te voy a preguntar algo bien profundo. Sí. ¿Crees que ese círculo vicioso sea el que realmente no se sientan merecedores del dinero que están ganando y que se lo quieren meter? También está la culpabilidad. Cuando a ti te está yendo bien, a los demás no. Cuando a ti te está yendo bien y empiezas a ver las malas noticias y empiezas a pensar qué puedo hacer para cambiar el mundo y tantas cosas. Hay personas, tengo alumnos que han ganado cientos de miles de dólares en la bolsa y luego los han perdido. Porque en el subconsciente, en la parte profunda de nuestro cerebro, hay un archivo de culpabilidad y no merecimiento, que tú muy bien lo decías. Y eso en las profundas ligas, digamos, fibras del subconsciente, si no está bien activado, el dinero se te va a ir. Por eso es tan importante. Por ejemplo, nosotros en el Seminario Creando Riqueza tenemos una actividad donde se enumera la lista de los 40 bloqueos con el dinero y cada persona señala cuál tiene. Imagínate eso. Y yo tenía como 3 o 4, después de haberme leído todos los libros de Robert Kiyosaki, por ejemplo, me sentía mal cuando me llegaba el dinero. No me gustaba recibir. No somos muy buenos receptores la mayoría. ¿Ves? Te van a dar algo, ay no, gracias, tal cosa. Cuando tú te abres a recibir, por ejemplo, entiendes que esa bendición, que ese regalo viene de Dios. Y si tú no lo quieres recibir, está bloqueado. O sea, es decir, Dios te puede mandar millones de dólares, pero llegan hasta acá porque tú tienes un bloqueo. ¿Sí ves? Claro. Entonces, cuando te abres a eso y dices, Dios mío, mándame todo el dinero que los demás no quieran, por ejemplo. Estoy abierto a recibir. Y empiezas a crear una mentalidad de abundancia desproporcionada. Es que no es solamente tener el dinero para cubrir ciertas cosas, ¿cierto? Porque hay veces vemos el dinero como una gran responsabilidad, como que, ay, ¿para qué tanto dinero si después este me va a pedir prestado? Yo no sé qué, y lo otro. Yo le digo a la gente, yo no presto plata. El dinero se queda conmigo. El dinero yo lo utilizo para hacer más dinero. Es decir, si yo recibo $10,000, 8,000, Nayo, se van a inversión y yo me gasto 2,000.
Y siempre la misma aritmética. Bueno, al principio no era así porque no recibía tanto dinero. Al principio era el 10%. Luego subir al 20%. ¿Cuál es el mínimo con el que recomiendas empezar? El 10%. Decir, o sea, que sí, sea lo que sea, el 10% se tiene que ir a la buchaca. El 10 dinero, yo diría que el 20%. ¿Por qué? Tú recibes $1,000, 10% que se quede contigo permanentemente en forma de acumulación. Sea oro, sea plata, sea cash, pero que se quede contigo. Y el otro 10% es para hacer alguna inversión o algún negocio o algún compro barato y vendo caro, un artículo que lo puedas hacer para que ese dinero se vaya moviendo. Y aparte de eso también te da la sensación de que estás obteniendo tu premio por haberlo creado. Porque también claro, eso es, ¿no? Pero lo tienes que tener claro. ¿Qué diferencia es decir, me voy a gastar el 10% de lo que gane en lo que yo quiera? En lo que yo quiera. A decir, todo lo que gane me lo gasto porque me lo merezco y quiero darme lujos de todo, etcétera. Y es lo contrario. Lo estás gastando porque no lo quieres retener. Exacto. Y te sientes no merecedor. No, y es una forma también de irresponsabilidad. Yo conozco personas que tienen un ingreso, por decirte algo, de $2,500. ¿Ves? Y mantienen en todos los conciertos, van a todas las vacaciones, se montan en todos los cruceros. ¿Cómo hacen? No sé. Es la multiplicación de los panes sin panes, güey. Exactamente. Entonces, y se dan todas las gafas y los perfumes y los bolsos y todo. Si tú me preguntas cuál es el futuro financiero de esa persona, deuda permanente. Sí, no quiero ni decir la palabra. Sí. Ahora, no importa si son 500, son 1,000, son 2,500 o son 10,000. Si una persona separa el 10% de lo que se gana como acumulación. Yo soy un acumulador, querido Nayo. Pero de dinero. De dinero. No de dinero. objetos ni de cuestiones. Sí, de dinero. A mí me gusta acumular y tener, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, una cantidad de oro. Aunque la Reserva Federal de los Estados Unidos ya como que no tiene ni oro. Pero te digo algo. Acumular es importante y es uno de los componentes de la fórmula de la riqueza. El otro componente son los ingresos pasivos. Estamos aquí hablando, a ti te está llegando dinero sin estar presente y a mí también. Claro. Dinero que estemos presente o no llega a nuestra vida. Por ejemplo, la parte de todas las redes, ¿cierto? Rentas, dividendos, derechos de autor, lo que tú tienes de toda la parte de regalías, ¿cierto? Intereses. Esos ingresos llegan a nuestra vida. Esos son ingresos pasivos. Ingresos pasivos. No tienes que trabajarlos porque el dinero está trabajando para ti. El dinero está trabajando para ti. Luego vienen los ingresos de portafolio. Entonces la pregunta que yo les hago a las personas que nos están viendo. ¿Cuánto dinero se ganaron en Apple, en Tesla, en Nvidia, en Moderna, en Bank of America, en Microsoft, en Meta esta semana? Cada uno tendrá su respuesta. Si la respuesta es no, es porque todavía el chip de ganar en la bolsa de valores no está o no se lo han metido. Yo necesito metérmelo porque no tengo realmente el chip de invertir en la bolsa. Porque lo único que hemos recibido las personas como yo y muchas más son historias terroríficas de la bolsa. Exacto. ¿Por qué? Pues porque no les saben invertir. ¿Tú sabías que es el negocio más seguro que hay? La bolsa. Sí. ¿No? Bueno, esos son cambios de paradigmas. Un negocio tradicional que tiene que pagar. ¿Un negocio tradicional? Sí, una tienda. ¿Un costo de operación? Un costo de operación donde están arriendos, inventarios, empleados y esto. El costo de operación de la bolsa es 0. Puedes ganar cuando el mercado sube. La mayoría de los negocios tradicionales funcionan cuando la economía está bien o está mal. Está bien. Cuando está bien, ¿cierto? Pero en la bolsa de valores, si hay una caída como la que se presentó en el 2008, te puede volver millonario. O sea que funciona hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué te puede volver millonario una caída en la bolsa? Porque muchas veces las caídas son más rápidas que las subidas. O sea, el mercado sube, digamos, 3 meses y puede borrar esos 3 meses en 3 días. ¿Y eso por qué te va a hacer más rico? Porque hay instrumentos que se valorizan con la caída del mercado. O sea, funciona en 2 posiciones. Hay 2 tipos de alternativas. Las opciones, por ejemplo, call y las opciones put. Entonces, las opciones call se valorizan cuando el mercado sube. Por ejemplo, Apple sube el 2 o el 3%.
las opciones call de Apple esta semana subieron el 200%. Después vamos a entrar en más detalles de eso. No, es que realmente hay muchas cosas técnicas que a eso te dedicas, precisamente a enseñar esas cosas técnicas que las iremos viendo precisamente en diferentes momentos. No en esta entrevista, que es una entrevista que es quién está detrás del que enseña. Claro que sí. Ese tipo de técnicas. Y me gustaría mucho que esto no terminara aquí. Me gustaría mucho que hiciéramos una serie de posteriores contenidos en donde tú nos expliques de manera detallada. Okay. Para empezar, no nos dijiste los secretos, lo que habías investigado y lo que habías definido en 4. Sí, que eso lo traigo presente y que nos lo tienes que explicar técnicamente. Okay. A mí en lo particular me encantaría aprenderte de cómo invertir en la bolsa y cómo dices que es el negocio más seguro. Sí. Y cómo dices que siempre se gana y nunca se pierde si regularmente las historias que se escuchan es siempre se pierde. No, ahí te corrijo algo, mira. En esta parte de la bolsa, si uno lo organiza de cierta forma, tú sales ganando siempre. Pero no es que todas las entradas se te van a dar. Yo, por ejemplo, en un mes hago 10 trades, 10 compras, sea hacia arriba o hacia abajo. Y de las 10 te pueden salir 6 o 7. ¿Sí ves? Uh-huh. Y pierdes 3. Ahora, lo bonito del mercado, querido Nayo, es lo siguiente. Vamos a suponer que tú cada vez que inviertes en la bolsa de valores son $100. ¿Me sigues? Uh-huh. Si son 10 trades, sería $1,000, uh-huh. De 100 en 100. Pero ¿qué pasa? Si tú pierdes, ¿cuánto pierdes? $1,000. No, 100. A 100. ¿Cierto? Porque cada uno, 100. Ok. ¿Listo? Uh-huh. Pero si ganas, esos 100 se pueden volver 200, 300, 500, 800 o 1,200. Pero ¿qué pasa cuando la bolsa se cae por completo? ¿Qué sucedió en el 2008? Pierdes 100. ¿Y los otros 900? Quedan cash. No tienen nada que ver con la operación que acabas de hacer. ¿Pero por qué no si toda la bolsa se cayó? Está bien. O sea, porque lo que tú invertiste en la bolsa fueron 100. Los otros 900 quedaron cash. ¿Sí me sigues? No. Tú tienes una cuenta de $1,000 uh-huh. que está en cash. ¿Ya ese dinero está en la bolsa de valores? No. Está simplemente cash. Ah, tú tienes $1,000. Exacto. Tú tienes $1,000 en una cuenta de inversión. Tú vas a agarrar de esos 1,100. De esos 1,000 agarro 100. Esos 100 los inviertes. Los invertí en la bolsa de valores. Y digamos que se cayó. ¿Cuántos se vuelven? 100. Cero. ¿Cierto? Uh-huh. Y quedan 900. Uh-huh. Luego haces otro trade de 100. Y resulta que esos 100 se vuelven 600. Ya te entendí. O sea, vas invirtiendo de 100 en 100. De 100 en 100. En vez de meter los 1,000 de un fregazo. ¿Qué hace la persona? Mete 1,000. Es que tú me lo expresas. Yo por eso quería llevarte allá. Eso que tú me estás diciendo es lo que culturalmente se piensa que es un disparo. Y ya. Y resulta que aquí tienes que disparar varias veces. Es como la película del final. Yo la coloco, de hecho, en el seminario. Y quisiera compartirte esta experiencia. Yo comparto un momento emocional de mi vida con la película Tiburón. ¿Qué tiene que ver la película Tiburón con la vida de Alejandro Cardona? Se me estaba hundiendo el barco, como a ti. Las probabilidades no estaban a mi favor. Me estaba enfrentando a un enemigo grande. El tiburón representa una deuda de $1,000,000. Le tuve que poner un tanque en la boca. ¿Qué era eso? El conocimiento de la educación financiera al mercado de valores. Tengo 6 tiros, 6 disparos y el enemigo se está acercando. Te estás emocionando, sí, ¿cierto? Sí. Y empecé a fallar. Esa ha sido la historia de mi vida, Nayo. Con el seminario, con las opciones, con la real estate. Y cuando me queda el último disparo y el tiburón estalla y me vuelvo millonario. Imagínate eso. Y me queda esa alegría y esa forma y lo logré. Y fue con un disparo, no fue con los 6. ¿Ves? Eso me ocurrió a mí en los mercados financieros. Con un trade, después de haber fallado varios, dije, no tengo que volver a trabajar más. Logré mi libertad financiera. Al 6º disparo, pero lo lograste. Lo logré. Y luego pasó en la televisión. Me volví al hispano que los
noticieros de cadenas, que tú vas a estar en una de ellas, como Univisión, Telemundo, siempre llaman cuando algo ocurre. ¿Ves? Si me puedes permitir el teléfono, por favor. ¿Pensé yo eso? No. El libro se volvió el bestseller. El seminario Creando Riqueza es el seminario más grande en el mundo hispano. Logré un portafolio de propiedades importante por tener fe, por creer y por hacer lo que tengo que hacer. Y por tener responsabilidad con mis pensamientos, con mi boca. Mira esto, por ejemplo. Aquí, y tú lo puedes leer. Quiero que leas. Este es un mensaje que me acaban de enviar para que tú veas cómo... ¿Qué dice aquí? Sí, lo puedes leer aquí. Quería ver si estarías disponible para una entrevista mañana entre 1:30 y 2. Te dijera la hora exacta en la mañanita. Sería para hablar sobre el reporte de la inflación. Ok. Yo, por ejemplo, descubrí cómo ganar con el reporte de la inflación en la bolsa. 600, 800%. Cuando tú aprendes sobre la inflación en economía, es un conocimiento académico. Cuando tú aprendes sobre cómo ganar dinero cada mes con el reporte de la inflación, es la finanza real. Wow. Y esto que la persona que me está escribiendo aquí es de Univisión. Luego llega el texto de Telemundo. ¿Estás listo? Tal cosa. Yo nunca le digo que no. Yo siempre estoy ahí disponible. Todas las predicciones, querido Nayo, y toda la gloria para Dios. Por favor, no me vayan a entender mal acá, porque yo le doy toda la gloria a Dios. Toda es de Él. La misericordia de Él me tiene aquí contigo, hablando, desde una perspectiva totalmente diferente que yo ni en el más grande de mis sueños me hubiera alcanzado a imaginar. Pero para darle la gloria a Él. Porque si tú lo buscas en medio de tus dificultades y le dices, Señor, ayúdame, dame la bendición, te voy a dar la honra cuando me lleguen todos esos millones de dólares, te va a decir, ok, vamos a ver, tienes que pasar unas pruebitas. Hay gente que se olvida y dice, no, que es que yo no. No es así. Cuando tú te vas en tus fuerzas, nada pasa. Cuando tú utilizas lo que Él te ha dado, ocurren estas cosas. Yo no me imaginé que yo iba a estar acá contigo, pero sí pedí el deseo. Yo dije, Señor, quiero estar ahí en esa entrevista. A los 13 años estaba yo viendo el programa de Jaime Bailey. Tenía yo 13 años, Nayo. Yo voy al programa de Jaime Bailey cada 8 días. ¿Quién más se sienta ahí? Nadie más. Puertas que Dios te abre, claro. Conexiones divinas. Yo estoy seguro que Dios te dijo, tienes que ir allá. Esto no es algo así. Tienes que ir allá. Aquí estás. Entonces, cuando estamos en esa frecuencia, que al principio, repito, todo es difícil, todo es enredado, pensamos que no es así, que es mentira y que esto, y que no se dan las cosas. Si uno cambia adentro, las cosas afuera cambian. Si yo pienso mal sobre los ricos y las personas que como Nayo y yo tenemos éxito, nunca van a ser ricos. ¿Cómo quieres ser algo que no te gusta? A mí me fascina las historias de éxito. Eso te da esperanza. ¿Cuántas personas que han venido de México, por ejemplo, los Estados Unidos, y hoy en día son, o el mismo, los empresarios que están allá, por ejemplo, Carlos Slim? Soy admirador de Carlos Slim, por ejemplo. Mira el nombre de México a nivel mundial gracias a ese hombre. Habrá gente que lo detesta, pues están muy equivocados. Algo bien ha tenido que hacer, ¿cierto? Entonces, si admiramos a las personas que tienen éxito y aprendemos sobre ellos, pregúntame cualquier cosa de Rockefeller, de Andrew Carnegie, de Vanderbilt, de Disney, de Ford, yo te lo voy a responder. ¿Ves? Entonces, hay que estudiar ese tipo de personas. Hay que... las cosas, todo es con finanzas y podemos ayudar a nuestra comunidad si somos exitosos. ¿Qué te parece, Alejandro? Nunca he hecho esto en el programa. ¿Qué te parece si nos das una capacitación a todos nuestros televidentes hasta no prepararnos para poder ser inversionistas? Y lo podemos hacer a lo mejor en algunas sesiones, porque no quisiera que esto se quedara nada más en una bonita historia de una persona que lo logró y que toda la gente que nos está viendo diga, pues qué padre que lo logró, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí?
Yo sé que da seminarios, yo sé que la gente, o sea, puede fortalecer esa educación, pero la base, la estructura, el hecho de tener esas ganas de poder realmente adentrarte en un mundo de conocimiento, le falta mucho todavía a esta historia para Sí, poder realmente... son varios pasos, son muchas cosas y sobre todo el trabajo acá y acá, en nuestra mente y en nuestras emociones, el convencer a la mente subconsciente de que eres rico. Sí, porque no nada más es que nos digas los 4 pasos para invertir en la bolsa. Es cómo prepararte para que en realidad puedas entender cómo aprender a invertir en la bolsa. No, y te voy a decir algo como para terminar esta parte. Muchas veces creemos que para tener éxito en algo tenemos que ser los mejores. Yo le he ganado a tenistas mejores que yo con las emociones. Imagínate eso. Y ellos juegan mejor que yo. Yo no tengo discusión al respecto. Lo que pasa es que a ellos les sale el ego, les sale la rabia, y muchas veces en la bolsa cuando sale el ego, la rabia, la avaricia y estas cosas, hace perder la persona así conozca todas las estrategias que yo conozco. A ver, te voy a invitar a hacer algo juntos. Sí. ¿Por qué no preparamos un siguiente contenido que vaya precisamente adentrándonos en este conocimiento y hablemos en cada programa de algunos tips? Sí, a ver, en este programa vamos a hablar sobre las emociones. Listo. Y nada más que sean las emociones. Okay. Y que nos dejes toda una tarea para las emociones. Listo. Toda una tarea para entender los 4 pasos. Toda una tarea y que vayamos adentrándonos cada uno en esto. En realidad nunca he hecho una entrevista de más de 2 repeticiones de una segunda parte. O sea, porque he tenido historias que se han repetido una segunda parte. Pero yo quisiera manejar esto como un ciclo, a lo mejor, de varias intervenciones de contenido con tu expertise. Muchas gracias. Y aprovechar esto, obviamente si lo aceptas, para que realmente todos podamos tener más base de conocimiento para poder Claro invertir. Que sí, querido Nayo. ¿Te parece? Yo lo acepto y fuera de eso me parece un privilegio. Y siento que eso que tú estás haciendo acá y todo lo que me has dado la oportunidad es algo que es divino, porque no es coincidencia. Hablábamos de las diosidencias. Y yo lo que puedo decir es que en el mundo espiritual, Dios quiere que los hispanos tengamos prosperidad. Porque cuando tú vas a un hotel, cuando tú vas a un edificio que tiene un valet parking, muchas de las personas que hacen esto, y el trabajo no es deshonra, no me entiendan mal, pero yo le digo a la gente, Dios tiene cosas mucho más grandes para todos. ¿Ves? La abundancia. Esto viene, tú ves una película de 1970 y el bartender es de Colombia o es de México, o la señora, por ejemplo, esta película Die Hard con Bruce Willis. ¿Recuerdas la nana? Sí, claro. La latina, sí, indocumentada. O sea... ¿Por qué tenemos que tener siempre esa historia? ¿Por qué? Cuando podemos ser un Nayo. Gracias, qué honor. ¿Ves? O podemos ser los hispanos que están haciendo la construcción que tú me comentaste. O podemos ser el dueño del hotel. Tú me ves acá. Yo tengo contratos con el gobierno de los Estados Unidos de housing. O sea, yo proveo vivienda a personas que el gobierno de los Estados Unidos ha destinado para sus ayudas. Siendo un latino. Siendo un latino. O sea, que llegó con $3,000 a Estados Unidos. O sea que el sueño americano es real. Y el sueño que tú tengas financiero es real, pero hay que tener estructura. El dinero no te va a arreglar el problema, querido Nayo. Esta persona que comenté que le llegaron $3 millones quedó peor. Las personas deportistas que han recibido fortunas, algunos de ellos han dicho, ojalá nunca hubiera ganado ese dinero. ¿Qué le pasa a los que se ganan la lotería? ¿Qué le pasa a la mayoría de las personas que ganan la lotería? Al año, 2 años. No tienen absolutamente nada. Cuando uno tiene la mente millonaria, cuando uno está entrenado en bolsa, bienes raíces y negocios, está bien, puedes tener un revés. Tú lo tuviste, yo lo tuve. Pero después nos volvimos más ricos. Y esa crisis era el trampolín a la verdadera riqueza y libertad, que es el mensaje que estamos pasando. Dios quiere que sea rico
Tu país quiere que sea rico, toda tu familia quiere que sea rico, tus hijos quieren que sea rico, para que todos podamos vivir mejor, con dignidad. Definitivamente. Ahora, yo te hago una pregunta. Si yo te dijera, ¿cuáles son los temas que tú quisieras mandar a la gente para que en realidad valiera la pena todo esto? ¿Cuáles serían? Bueno, el primero es el trabajo mental. Muchos tenistas, por ejemplo, no ganan los partidos o muchos deportistas porque tengan la mayor, características físicas, sino por su mente. Y la bolsa de valores es muy mental. Hay dos partes, la consciente y la inconsciente. O sea que el tema mental tenemos que trabajar dos partes. La parte consciente y la parte subconsciente. O sea, eso por un lado. El primer tema a desarrollar sería el trabajo mental. La mente. Trabajo mental. La mente. Yo, por ejemplo, gano en la bolsa de valores porque domino mi mente. Bueno, ¿tú podrías hacer un contenido completo de trabajo mental? Sí. Bueno, ese es el primer tema. Ese es el primer ¿Cuál tema. sería el segundo? El segundo tema es la parte emocional. Ok. Todas las emociones. ¿Cómo domino las emociones que van saliendo en el proceso de convertirte en un inversionista? Esa es bien importante. Ok. Trabajo mental, emociones. Segundo. Tercero. La tercera parte ya viene de familiarizarme con los términos y algunos patrones de la bolsa de valores que se repiten y que tenemos que aprenderlos a detectar. Entonces, ¿cómo entender los ciclos y los momentos del mercado bursátil, por ejemplo? Ya tengo la mente entrenada, tengo las emociones entrenadas, pero al momento en que voy a tener un contacto con el mercado, hago todo lo contrario. Imagínate eso. Entonces vamos a empezar a alinear nuestra mente, nuestras emociones con la técnica. O sea que esa tercera parte viene siendo ¿qué? La técnica. Saber los aspectos técnicos de la inversión en la bolsa. Técnicos y entender, ahí vamos a hablar de eso, que invertir es una cosa y apostar es otra. Cuarta. La cuarta parte es cuando ya tengo entrenado todas estas áreas de mi vida, ¿cierto? ¿Cómo se conecta? Este es un tema importantísimo. ¿O qué similitud tiene nuestra parte espiritual con el mercado de valores? ¿Hay similitud? Varias. La bolsa de valores es más espiritual de lo que tú crees. Ok. ¿Y pondríamos uno más o con esos cuatro? No, tenemos que tener otro más que ya es cuando estoy alineado espiritual, mental, emocional, físicamente, cómo plasmar un plan, cómo tener una estrategia que me permita tener éxito cuando conocemos las condiciones de la inversión. Entonces, eso podría ser, y son temas como que se ven como de doctorado. Yo te quería comentar que de hecho tuve profesores PhD de Harvard que me estuvieron dando una instrucción. 95%, por no decir 99%, de lo que me enseñaron no se puede aplicar. No se puede aplicar. No se puede aplicar en la realidad de la vida. Ahora, esto que vamos a hablar, todo se puede aplicar. Entonces, nos vas a dar 5 sesiones sobre estos temas. Sobre estos temas. Para prepararnos, para poder ser realmente conocedores para la inversión. Y vamos a ir hablando de estos temas, conectándolos con tu historia y con la mía, para que veas que hay una similitud muy grande en los procesos de creación de riqueza en cada uno de los emprendimientos, llamados, proyectos que se nos presentan. Si alineamos eso junto y entendemos para qué es cada herramienta, ahí es donde viene el éxito, donde vienen las bendiciones sostenibles. Querido Nayo, porque te digo algo para terminar. Mucha gente llega a la cima
y obtiene un dinero, $1 millón, $10 millones, 20, lo que haya sido. ¿Qué pasa después? Los pierde. Bueno, mira la respuesta tan rápida que tú me diste, ¿cierto? Es cierto, llegan, pero no se quedan ahí, sino que vuelven a su estado de confort nuevamente. Y tú dirás, pero ¿por qué confort si perder el dinero es muy incómodo? Sí, pero eso es lo que la mente estaba en capacidad de administrar en ese punto. Imagínate lo que estoy diciendo. Tú y yo hemos llegado a una cima que después tuvo un retroceso y luego a otro, pero ya es sostenerse. O sea que en esto de las finanzas no es llegar y tener éxito y sacar un bestseller, es sostenerse y empezar a crear un ciclo de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Por eso yo tengo un decreto. Cada año que viene es mucho mejor de manera exponencial que el anterior. Porque tienes más experiencia. Y es un decreto subconsciente. Claro. Entonces, cada año que viene gano más acá, gano más acá, gano más acá, gano más acá. O sea que la formulita sirve y vamos a compartirla. La fórmula de la riqueza. Para terminar, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo puede la gente tomar tus seminarios? Porque aquí nos vas a dar toda una generalidad. Sí, señor. Pero la profundidad, porque van a decir, oye, pues está bien, está bruto, pero pues ¿cuánto nos va a costar estar con este hombre? Entonces, ¿cómo manejas esa parte? Bueno, nosotros estamos, la forma más fácil y en redes sociales es seminariocreandoriqueza.com. Seminariocreandoriqueza.com. Pásame el libro, por favor. El libro que me hizo el favor aquí Alejandro de regalarme. Seminariocreandoriqueza.com. Eso es en la web. Esa es la web. Y en Instagram. Pueden buscar en redes sociales, Seminario Creando Riqueza. Seminario. Y en Facebook también. O sea, en todos, Seminario Creando Riqueza. Seminario Creando Riqueza. Seminario Crea tu propia riqueza. Este es el libro Crea tu propia riqueza. ¿Y el seminario se llama? El seminario se llama Seminario Creando Riqueza. Seminario Creando Riqueza. Y el nombre es profundo, querido Nayo, porque la riqueza la creas. No trabajas por dinero, sino que tú ahorita como lo mencionabas. Creas. Y en la bolsa, con eso termino, tú estás creando dinero que no existía. Sí, claro. Dejamos esa incógnita para la próxima. Totalmente. Crea tu propio dinero. Oye, no va a haber canción en esta ocasión porque no trajimos al Panda, ¿sí? Pero te voy a deber la canción para cuando cerremos este ciclo. A ver, y ya sabes que me gusta bastante la música. Sí, claro, para que nos cumpla las 5 para luego tener tu canción. Perfecto, perfecto, querido. Gracias, una bendición, Alejandro. Gracias.